Háblame, musa, de aquel hombre de muchos senderos, que anduvo errante largo tiempo. Esto en la Odisea. Hay historias que nacen para entretener y otras que sobreviven miles de años porque describen exactamente lo que significa estar vivo. La Odisea es una de ellas. Homero nos habla de un hombre perdido entre mares furiosos, monstruos imposibles y dioses caprichosos. Un hombre que cae una y otra vez, que pierde amigos, rumbo y esperanza, pero que jamás abandona la idea de regresar a casa. Y quizás, por esos siglos después, seguimos usando la palabra Odisea para describir esos viajes largos y complicados que parecen no terminar nunca. Porque todos hemos tenido alguno. Un odisea no siempre ocurre en el Mediterráneo. A veces ocurre en una oficina, en una enfermedad, en una relación rota, en un sueño que tarda demasiado en cumplirse o en esos años donde aparecen que la vida decide ponernos a prueba una y otra vez. Hay momentos donde el camino se llena de cíclopes, tormentas y sirenas. Y aún así, seguimos avanzando. Eso es lo verdaderamente poderoso del poema. Odiseo no es invencible. Tiene miedo, se equivoca, se desespera, incluso duda, pero continúa. Sigue remando, sobreviviendo y aprendiendo. Y después de tantos sufrimientos, apareció finalmente la tierra deseada. Tal vez esa es la gran enseñanza de la Odisea, que los viajes difíciles no están hechos para desilusionarnos, sino para transformarnos, que algunas tormentas existen solamente para enseñarnos cuánto vale llegar a esa meta. Y que aunque el mar parezca interminable, hay un momento en que las aguas se calman, el horizonte se abre y finalmente aparece Ítaca. Bienvenidos a un episodio más de Dragones, Zombies y Marcianos, el espacio en donde exploramos los rincones más profundos, pero también fascinantes de la imaginación humana. Un programa donde se habla de cosas que estuvieron, algunas veces están y algunas veces estarán. Cosas que estarán vigentes toda la vida. Sí, que llegaron para quedarse. Porque cuando empezamos a platicar no sé si hace una semana sea correcto en este momento del tiempo, pero cuando empezamos a hablar de la Ilíada y ahora hablamos de la Odisea, estamos hablando de estos héroes míticos que inspiraron prácticamente a todos los héroes que conocemos. Y como bien mencionaste, el mero concepto de una odisea, ¿no? Ahora cuando te tienes que ir a tu trabajo y por alguna razón pierdes el camión, llegas al trabajo y dices, no tienes idea la odisea que acabo de pasar para llegar acá. No, y sobre todo cuando está lloviendo aquí, pues sabes que no, y sobre todo cuando vas ahí por Parque Caballo. Sí, ya estás tirando. No, pero es real, la palabra odisea. ¿Y cuántos de nosotros, ya sé que somos súper ignorantes, por favor perdónenos, pero cuántas veces no has usado la palabra odisea sin ni siquiera relacionar con de dónde viene, cómo viene, por qué viene? Desde simplemente niño. ¿Sabes que una odisea es un camino largo, pedregoso, complicado? Pero fíjate que normalmente es un camino que terminaste. Sí, porque pues es parte de esta historia, ¿no? Que sí se pudo concluir y llegó a un buen término también, ¿no? Fue un final feliz. Que digo, casi siempre, pero normalmente la Odisea habla del viaje. El viaje. Habla de ese momento y aquí lo relacioné un poco en la intro con la vida, porque creo que la vida está llena de pequeñas odiseas, que lo vemos como momentos complicados, como problemas, y a reserva de, como te decía, ¿no? De parecer juventud en éxtasis, pero que sentimos que estamos atrapados, que sentimos que no hay salida y de repente te das cuenta que allá, lejos, por allá lejos, ahí está. Hay una lucecita. Sí. Y que si la sigues, si derrotas al cíclope, si derrotas a la enfermedad o lo que sea que te está pasando, es muy probable que llegues a buen puerto. Y como el protagonista de la historia, y también muy bien aplicado, con tu pericia, ¿no? Con tu habilidad, con tu inteligencia,
logras resolver esos problemas y llegas. Hay un tema que me gustó mucho y ahora que estaba viendo la película, esta cinta que te platiqué del 54, se llama Ulises, pero es una adaptación de 1954. Donde aparece Kirk Douglas y la encuentran en YouTube. No cometan la misma estupidez que yo cometí y me quedé sin verla. algo así. Bueno, me quedé sin verla para el episodio. Sí, ¿no? claro, no quiere decir que tan serio, ¿no? Pero vea la película y hay este momento en donde Ulises no reniega, pero están en una tormenta y el barco se va a voltear y traen este problema y les dicen, no, güey, ¿cuál Neptuno, güey? Aquí no hay Neptuno, aquí nos vamos a hundir, es pura agua y viento, cabrón. Y entonces tienes que usar tu pericia y tu cerebro para salir adelante. Que esto va muy ligado, Davo, con una de las creencias más profundas que tengo, que es, independientemente de lo que creas, en la entidad cósmica que creas que está volando invisible por allá arriba, o a lo mejor si crees en alguna otra cosa, lo que sea que creas, no importa lo que creas, tienes que ayudarle, porque las cosas no van a pasar nada más por decir, échame la mano. Sí. Y es justamente lo que Ulises les trata de compartir a sus compañeros de viaje, ¿no? Les dice, güey, aquí no va a llegar nadie a salvarte, olvídate. No, hay que rezarle a Poseidón, a Neptuno. No, porque Poseidón está en mi contra. Me fui a otro lado, pero bueno, hay que rezarle. ¿Qué hay que rezarle? Ni madres, güey, avienta el oro al mar, porque nos va a cargar el payaso, ¿no? Sí, definitivamente trae una enseñanza profunda y bueno, de nueva cuenta tenemos la oportunidad de hablar de una de las obras, si no es que junto con la Ilíada, más influyentes para toda la literatura. O sea, no solo para la literatura antigua, sino para el resto. Todavía lo podemos ver. Digo, es un tema muy actual. De todo lo que trata, lo podemos ver en películas, en videojuegos. O sea, llegó esta narrativa o esta estructura de historia, llegó para quedarse y para poner ejemplo, ¿no? Y en muchísimas. ¿Cuántas historias vamos a ir al Swords and Sorcery que alguna vez hablamos? ¿Cuántas de estas historias no tratan de un viaje? Exacto. Todas tratan de un viaje. Independientemente de que tú hables del viaje del héroe, o sea, el crecimiento y todo esto, hablo específicamente cuántas historias no tratan de ir a rescatar a una doncella, de ir a matar al dragón, de ir a conseguir el arma perfecta. A fundir el anillo. A fundir. Y no hablo de irse de fiesta, ¿no? A fundirle el anillo a alguien. Sí, no, ya saben. Sí. ¿Cuántas no tratan de este tipo de cosas? Pues la gran mayoría de las historias heroicas tratan de proezas heroicas en donde alguien tiene un viaje y ese viaje suele haber un crecimiento, ¿no? Que es digamos que la base. Esta historia se me hace. Alguien alguna vez me dijo que los Beatles eran como los grandes creadores del rock and roll y del heavy metal. Tú sabes que a mí es mi música favorita. Yo decía, pero ¿cómo? A ver, explícame. Me dicen, porque si tú escuchas toda la discografía de los Beatles, vas a encontrar prácticamente todos los estilos de música, digamos, apegada al rock, al heavy metal, a todo esto, que existen. Prácticamente todos. Y entonces creo que esta historia de la Odisea tiene algo así. Cualquier película que hoy en día veas relacionada con héroes mitológicos o incluso con no tan mitológicos. No, incluso con historias actuales. Tiene este ADN. Tiene la estructura y creo que este programa lo deben de agradecer, malditos flojos que no van a leerlo, pero si les dejaron este libro para un reporte para su escuela, que por cierto ahorita se están por terminar ya los chamacos de las diferentes instituciones educacionales, entonces venimos a salvarles el trasero porque pues esta plática que continúa, pues básicamente se lo estamos poniendo en bandeja de plata para que lleguen con su profesor y le digan, mira, esto es la Odisea. Y para que medio te acuerdes en el examen y cuál era Temístocles, ¿no? Y cuál era... ¿Cómo no había un programa? ¿Cuál era Polifemo? ¿Cómo no había un programa de eso cuando yo era joven también? ¿Por qué nadie se preocupaba? Ojo, ya lo dijimos la vez pasada. Estos libros, y lo voy a volver a decir, leerlo como tal no está fácil. No, es un pedo. Es un pedo. Trae muchos nombres muy complejos. A lo mejor... Quiero suponer que si lo lees en griego antiguo y sabes y los nombres no te compliquen. Me costó mucho trabajo la parte donde empiezan a hablar de los nombres de la gente. Güey, está muy complicado. Yo pensé que El Señor de los Anillos era complicado cuando empezaban a hablar de los hombres, de los reinos de los viejos hombres que habían cruzado el Mar del Oeste y te empiezan a enunciar varios nombres, pero cuando... tienes oportunidad de echarle un vistazo a ahora escrito, porque ya tuvimos también
esta amplísima explicación con la Ilíada, que pues en realidad esto no era un escrito, que eran cantos, esto se transmitía oralmente y en algún punto de la Grecia clásica, pues ya hubo alguien empezó a registrarlo. Que si quieres más ahondar en esta información, ahondar en Homero, te recomiendo que vayas a nuestro episodio de la Ilíada, que básicamente son complemento. Sí, es un programa. Este episodio, doble, ¿no? La Odisea con la Ilíada, así como normalmente se mencionan la Ilíada y la Odisea de Homero, ya sabemos que se cree que de todo esto ya lo sabemos. Pero bueno, así estos dos episodios van... creo que se van a disfrutar juntos mejor. Sí, y te repito, si están en ese tedioso trabajo de hacer un reporte de este libro en específico, pues miren, de nada, cabrones, de nada, de verdad, porque pues aquí les va información de ahora sean honestos, ahora con ChatGPT ¿a poco la gente todavía hace reportes de libros? Ya nadie hace ni madre, ¿no? No tengo idea cómo sea en las escuelas, pero fíjate que vi algo, no tiene absolutamente nada que ver, pero me gustó mucho. En la escuela de mis hijos tienen, en la materia de español, les hicieron hacer un cuento, pero tenía que ser a mano. Ok, eso y está entonces bueno. Con eso garantizaban que no estuvieran usando, digamos, programas de inteligencia artificial. Claro. Y lo hacían en la escuela. Entonces, haz de cuenta que se ponían 1 hora al día a escribir y les enseñaron, ¿no? Primero cómo hacer el inicio, el nudo, todo esto. Y la verdad quedaron muy bonitas las historias, pero me llamó la atención que no, lo tienes que escribir aquí, güey, porque si te vas y lo haces en tu casa, güey, ya nadie te cree, güey. Todo el mundo, ay, güey, lo ChatGPTaste, güey. Sí, desgraciadamente la inteligencia artificial ahora hace muchos sabios artificiales también, ¿verdad? Sí. Bueno, pues a ver, rapidísimo, ¿de qué trata la Ilíada? La historia sigue el largo viaje de regreso de Odiseo, también llamado Ulises, dependiendo de la versión que les llegue, rey de Ítaca, después de la guerra de Troya. Aunque la guerra terminó, Odiseo tarda 10 años más en volver a casa debido a castigos divinos, monstruos, tentaciones y naufragios. Mientras tanto, en Ítaca, en su hogar, su esposa Penélope intenta resistir la presión de los pretendientes, que quieren casarse con ella y quedarse con todo el reino. Su hijo, Telémaco, emprende su propia búsqueda para averiguar qué pasó con su padre. De ahí empieza esto. No se nos olvide, ok, vamos a ver al inicio. Esto fue lo que platicó la historia completa, digamos, en 3 palabras. Pero vamos a arrancar desde la guerra de Troya. Ya sabemos lo que pasó en la guerra de Troya, que se robaron a Helena, que después don Menelao bailó la descorazón de Melao. No, ese es otro. Melao. Pero bueno, ya sabemos toda la guerra de Troya, ¿no? Ulises tiene un papel muy importante en la guerra de Troya, es parte de los acasios. Ay, güey, me acordé. O los acasios, que es como le llaman los griegos en aquel entonces. Y él es parte del ejército de Aquiles y todos ellos. Y él es quien idea el caballo de Troya. Que si bien el caballo de Troya, el episodio no está propiamente ni en la Ilíada ni en la Odisea, hay pequeñas referencias, sobre todo aquí en la Odisea. Él idea el caballo de Troya, se montan en el caballo, entran a Troya, matan a todos y ya ganan la guerra. Y ahí, en teoría, ya se acabó la guerra. Sin embargo, como dijera la canción de Alex Lora, sin embargo, este muchacho pues era un cabroncito, la verdad. O sea, era que en la historia no te lo hacen ver tan así, pero la película esta del 54 te lo hacen ver así como muy valentón, así como yo soy el chiraspelas, ¿no? Ya sabes, ¿no? Aquí mascan chicle mis cacahuates o no sé cómo nada más, perdón por interrumpir, eran aqueos. Ya ves, ya ni esa pude. No, es que está cerca, Acacios. Es que Acacios eran los primos de los aqueos, eran los que eran más chaparros. Y los otros son los ácaros. O sea, no me acordé, güey. Vale madre, no te acordaste. Lo acabamos de grabar, estoy jodido, pero bueno. Eso córtalo. Eran de los aqueos. Los huevo, los aqueos. Pinche Davo, porque yo trato de quedar bien y me va a hacer un blooper. Ustedes, el otro día lo vi y voy a quejarme aquí en el público. O sea, me aventé 15 minutos de explicación y le puso fast forward porque se aburrió. O sea, eso no fui yo, fue Photoshop. No, Photoshop, ¿cómo se llama? Sí, fue Premiere, pero bueno, déjalo ahí. Y entonces Gandulfo, que ya habían ganado la guerra de Troya, decide regresar. Todavía todo esto no aparece al inicio de la Odisea, te lo cuentan un poco después y dentro de la misma Odisea, pero decide regresar a casa. ¿Y qué crees? Que ya, ahora sí, como dice, el que se fue a la villa perdió su silla. ¿Qué pasaba en aquel entonces? Había muchas islas alrededor, todo mundo quería el billete.
hay que decirlo, Penélope estaba a todo dar. Era una señora bastante guapetona. Toda una rucaleta. Y entonces todos los ahí le llaman pretendientes muy curiosamente, pero no eran más que reyes o dirigentes de otros pueblos. ¿Te acuerdas que platicamos de la caída del Imperio Micénico? Que eran pues prácticamente Ítaca y muchas de estas ciudades. Y justamente estos pretendientes se cree que eran de esos infames pueblos del mar. De esos pueblos que no se tienen registros, de que no saben de dónde vinieron y quiénes eran a ciencia cierta, pero se cree que era... Pero todos caían todos los jueves, caían a casa de la señora de Penélope, Penélope y su hijo, pues ahí los tenía que ver. Y todos querían casarse con Penélope. ¿Por qué? Porque era la reina de Ítaca, en lo que no estaba el señor Ulises que cabe ya que Ulises es el griego de Odiseo. Y entonces estaban todos ahí como que queriendo, oiga, pues la doñita aquí como que le falta un valedor y yo tengo, pero realmente lo que querían era la dote. Era el Villecuaz. Todo, porque Ítaca era una tierra muy rica. Nación rica, ¿no? Entonces todos caían y así empieza la Odisea. Ahora sí que como dijera Café Tacubas, me tuve acá martes, llegaban y entonces todos querían ligársela. Y ella, que era una señora súper lista, todas las noches tejía un telar, no sé si era un tapete o qué era. Y entonces ella les decía, cuando acabe el telar, chingo a mi madre si no me caso con alguien. Pero pues le echaba muchas ganas. Todas las noches deshacía lo que había hecho el día anterior, entonces nunca terminaba. Sí. Y digamos que es así arranca el primer canto, ¿no? En ese tenor pues como conflictivo de Ulises que no estaba. Ella no sabe si Ulises murió. Vivo, claro. Ella obviamente cree que está vivo. Entonces, pues hay como todo este tema. Algo interesante. Un poco político también. Tanto con la Ilíada como con la Odisea es que las dos obras inician, inician cuando ya el conflicto ya lleva mucho tiempo. Claro. En el caso de la Ilíada, la guerra ya llevaba 10 años cuando inicia la historia y te cubre pues las últimas semanas, ¿no? del conflicto. Un par de semanas, unas 4 semanas. Y aquí Odiseo pues ya lleva viajando 10 años, ¿no? Ya la guerra ya terminó y pues él ya lleva ya un tiempo perdido, que son estos... Que la historia es muy interesante porque tú lo que ves es... Haz de cuenta que primero empieza en esto y después ya ves lo que le pasó a Odiseo. O sea, no es propiamente como que pase en el mismo tiempo o en el mismo momento. Simplemente te cuentan estos 10 años, más o menos qué fue lo que vivió. Es como un chisme de volada. Sí, o como una, ¿qué será? Como una remembranza. Sí, una pequeña remembranza. De lo que pasó. Y entonces no, digamos que no es lineal la historia. Sí. Es como el primer efecto. No, el efecto Rushmore será diferente, pero es como este efecto del recuerdo, o sea, donde te cuentan el inicio, pero después el recuerdo de lo que pasó. Y otra cosa interesante es que también esta obra, La Odisea, es la primera obra en la literatura en donde el protagonista en 3 o 4 capítulos habla en primera persona. Porque siempre es alguien que está narrando las acciones de otra persona, de alguien más. Y en este caso, el narrador se convierte Odiseo, y pues eso también está bastante interesante, que se considera que es la primera en la literatura en hacer o usar ese recurso. Además, son 3 temas principales los que se manejan en toda la obra. O sea, hay 3 cosas así... Lo que es el motor de la historia. El eje conductor. Los ejes conductores. El regreso al hogar, que es el motor de Odiseo. La astucia sobre la fuerza, que es el cómo resolvió cada uno de los conflictos. Y por último, los dioses y el destino. Que, al igual que la Ilíada, esta versión de los dioses son de los que se bajan a la tierra a jugar rayuela contigo, ¿no? Claro. No es precisamente que te mandan una paloma y el viento. No, pero hay una gran intervención, ¿no? O sea, los dioses sí participan en lo que está sucediendo, son activos en lo que está sucediendo, ¿no? Sí, son activos, ¿no? No te mandan ningún vientecito para que te inspires y digas, esto es lo que tengo que hacer. No, aquí bajan, te dan 3 cachetadas y te dicen, haz esto. Es que seamos honestos, ¿no? Por ahí escuchaba, creo que es una chica que tiene un cuervo y que da consejos como antibíblicos o bíblicos, o no sé, una cosa así. Pero escuchaba que decía, oye, a ver... En TikTok, ¿no? Sí, en TikTok. Que la verdad la empecé a ver porque el cuervo me gusta un chorro. Pero ella hablaba de algo así como que, oye, pues si eres Dios, eres omnipotente, eres omnipresente, eres omnicioso, puedes hacerlo todo,
Pues carajo, ¿por qué no le ayudas? ¿Por qué tienes que mandar señales raras, no? O sea, ¿por qué tiene que ser una señal que nadie entendió? Porque supuestamente es el libre albedrío. Está bien, pero lo dije bien, ojalá lo haya dicho. Libre albedrío sería que te diera, toma, take the blue pill, take the red pill y decide. Pero no es libre albedrío cuando te manda unas... A ver, es como cuando tu vieja le preguntas, ¿qué tienes? Y te dice, nada. Sí, y sí. tú te vas con la idea de, pues no tiene nada, está el pedo. Eso está el Y pedo. realmente está enojada porque no lavaste los trastes, güey. Porque Pero tú, simplemente- ¿cómo vas a saber si te dijo nada? Es una señal que no entiendes. Porque los caminos del Señor son misteriosos. Ese es el punto. ¿Por qué hacerlos misteriosos si puedes hacerlos no tan... Oye, échenos la mano, güey. Ahora sí que así nos tocó de este lado del mundo. Entonces, pues ya medio aprendimos a lidiar con. Pero bueno, esas digamos que los dioses griegos sutilezas. eran más directos, Sí, ¿no? Te eran- decían sí, más a derecho. huevo. Oye, ¿sabes qué? A huevo, la estás pedazo. cagando. Le estás regando, arréglalo. Date la vuelta y hazlo de nuevo. Bueno, al igual que la Ilíada, son 24 cantos. Igual, Ok. son 24 episodios que sí están hilados por la historia, pero también son muy individuales. O podrías hacer una película prácticamente de cada uno de Es que esos hay unos episodios. muy particulares, ¿no? Sobre Sí. todo cuando baja al inframundo, o cuando podría tiene- ser. O sea, sí podrías hacerlos en Y separado. se les usaba, pues era la vieja usanza de 24, no porque así hayan quedado, sino porque eran las 24 letras del abecedario griego. Claro, era una era- métrica que exacto, era una métrica común. que cumplían y pues por eso. Ahora, la estructura completa, o si pudiéramos dividir la historia en tres grandes grupos, sería la primera que le llaman la telemaquia, que sería del canto primero al canto cuarto. Y aquí se centra en Telémaco, el hijo de El hijo de Odiseo. Ulises. Aquí vemos la situación caótica Sí. en Ítaca, a los pretendientes que invaden el palacio y el viaje de Telémaco en busca de noticias de su padre. Para los que están buscando emoción y aventura, esta parte no es tan aventurera todavía, es la parte que sienta las bases de la historia. Es donde y te siembran, hace ver donde el siembran tema ahí político, sí. donde siembran la que te empiezas a enojar y decir, ojalá haya venganza. Sí, porque que, pues te que das regrese cuenta, ¿no? este perro maldito y los madre a todos. Luego, la segunda o el segundo grupo que irían del canto quinto al 12º, le podríamos llamar los viajes de Odiseo, que esta es la parte famosa, esta es la parte que todos queremos escuchar y creo que es la más entretenida. Es donde ves sirenas, donde aparece Polifemo, donde empiezas a ver el torbellino marino, o sea, donde hay aventuras. Sí, es Calipso, por ejemplo, Calipso, donde baja el que inframundo. también y dicen que todo. estaba sabrosilla. Todas las que pintan acá, excepto Helena de Troya en la nueva adaptación de esta manera. Pero bueno, Yo ya. no entiendo por qué. Bueno, Ah, llegaremos ahí en algún momento. llegaremos en algún punto ahí. Algo interesante es que gran parte de esta sección está contada en retrospectiva. Odiseo relata sus aventuras después de haberlas vivido. Y bueno, la tercera parte, el regreso a Ítaca, que va del canto 13º al 24º, que pues es prácticamente Que el es resto muy, del libro. es muy interesante porque tienes esta primera idea que es la búsqueda, encontrar a Odiseo, el problema. Tienes toda la serie de lo que le pasa a Odiseo, pero tienes el regreso del héroe a casa, que eso también es justamente el camino del héroe, que obviamente hoy en día ya muchas películas lo han imitado. La transformación, tienes por ahí al mentor, no sé si propiamente Odiseo tiene un mentor o más bien el mentor es para su hijo, para Telémaco. Telemachus, Indomitus Telemachus, y tienes un crecimiento, tanto así que cuando regresan Odiseo y Telemachus, pues salvan el día, digamos, ¿no? Así es. Y bueno, ahora sí viene lo bueno, que son los 24 cantos de la Odisea. Y vamos a hacer un resumen, creo que muy rápido de cada uno de ellos, porque creo que vale la pena conocer toda la estructura, porque creo que aquí les diría, léanla, pero también pueden escuchar el audiolibro o bien pueden ver alguna de las películas, porque de verdad que es una historia muy completa, compleja también, y aunque no lo crean, un tanto emocionante. Entonces, el canto 1, también conocido como Concilio de los Dioses, exhortación de Atenea a Telémaco. Con los dioses reunidos en asamblea, Zeus se interesa por el destino de Odiseo. Hace largos años que está ausente desde que partió a la guerra de Troya. Atenea comunica que el héroe está retenido en la isla de Ogygia por la ninfa Calipso.
Así inicia. Bueno, en la asamblea se decide que sea liberado de inmediato, encargándole a Hermes que traslade la orden a la ninfa. Entre tanto, el palacio de Odiseo, la situación es muy mala. Como habíamos platicado, Penélope, la esposa fiel de Odiseo, mira qué bueno que dicen fiel, porque, Sí, no, pues era porque fiel, tentaciones no quería hubo. aflojar, Tentaciones hubo. Es acosada impertinentemente por los nobles que la pretenden. Telémaco, el hijo adolescente, será alentado por la diosa para emprender la búsqueda de su padre. La diosa, obviamente, usando, pues, no sé si disfraces. Sí, usaba pero, un... Estaba caracterizado, digamos. Andaba cosplayada. Andaba cosplayada y pues así lo convence. El canto 2, también conocido como Agora de los Itaquenses, perdón. Telémaco reúne a la asamblea en el Agora al pueblo. Hasta este momento me enteré que Agora es una no plaza era la plaza pública. donde sí, era como un, no sé si teatro plaza. Como una ¿no? placita, como una explanada. Como el Fíjate Zócalo. que me acuerdo porque allá en mi querida y natal ciudad satélite teníamos el Parque Naucali, güey. El Parque Naucali es un clásico y había el Ágora en el Parque Naucali. Que era como la placita. Un teatrillo, ¿no? Como algo así. Ok. No como anfiteatro, ¿no? No como... Sí era como un... Digo, la de ahí era, según yo, como una especie de teatrillo al aire libre, algo así. Y supongo que era algo parecido. Sí, ¿no? como estos que son como... Sí, como un anfiteatro. Como si fuera un graderío semicircular, ¿no? ¿Qué más pasa aquí? Bueno, se descubre el engaño de Penélope tejiendo y destejiendo con su telar. Con ayuda de Atenea, Telémaco decide viajar a Pilos y Esparta en busca de su padre. ¿Qué pasa con esto? Les preocupa que se tiene que casar Penélope con alguno de ellos. ¿Por qué se tiene que casar con alguno de los nobles? Porque teóricamente había como un pacto por ahí y entonces pues está como un poco obligada, pero obviamente ella cree que no está muerto su marido. Ella dice, oye, sí, ella no es como Malena, güey. Ella sí dice, no, yo voy a esperar a mi viejo cuando llegue. No voy a andar ahí de Cusca. Pompifloja, no, ni madre, yo aguanto. Y entonces el hijo Telémaco que ve pues el abuso de esta gente, porque aparte me gusta que hablan mucho de que iban y se comían todo y que acaban todos, eran como sí, los vecinos gordones, como esos ¿no? familiares indeseados que te llegan en Semana Santa. Güey. Ándale, cuando Semana Santa cancunense de repente aparece ahí el tío Fito. Sí. O ya sabes, ¿no? mi tío José Luis. No es cierto, un saludo a José. Oye, el canto 3, lo de Pilos. Telémaco, guiado por Atenea disfrazada de mentor, llega a Pilos en busca de noticias sobre su padre Odiseo. Son recibidos por el anciano rey Néstor, cameo de la Ilíada, primer cameo de la Ilíada. ¿Quién sabe que Odiseo vive, aunque su paradero es desconocido? Néstor lo anima a visitar a Menelao, siguiente cameo de la Ilíada, en Esparta para encontrar más pistas, siempre bajo la protección de Atenea. Telémaco parte con su barco y con regalos. Que al final lo que quiere Telémaco es encontrar a su papá y traerlo de regreso. Y lo primero que se les ocurre pues es ir a ver a los cuates de mi jefe, ¿no? O sea, decirle, oye, andábamos nosotros peleando la Ilíada. ¿Dónde quedó, no? ¿Dónde está? Pues que dijo que se iba para su casa directito, ¿no? Sí, dijo que ya se iba por cabrón, cigarros y regresaba y el cuate tardó 10 pues años. Cayó el pago, pasó primero a las canoas, sí, güey. chilló la ardilla, ¿no? Güey, Y dijo, pues pasó primero a las claro, canoas. chilló la marrana, se fue a las canoas bar y no regresó. Me echo a una cíclope. Literal, perdió la memoria. Sí, y dijo, algo pasó, sí. algo turbio pasó en el camino. El canto 4, lo de Lacedemonía. Telémaco continúa el viaje hasta Esparta, la vasta y cavernosa Lacedemonía, para informarles sobre su padre. Es recibido por el rey Menelao, que está celebrando el banquete de la doble boda de su hijo, el fuerte Megapente. De ahí salió esa canción. De ahí salió. Con una hija de Alector y su hija Hermione. Pero voy a tratar... Es como Hermione. Hermione, ¿no? Así se llama, Hermione. O sea, Hermione ha de venir de Hermione. Sí, Hermione. Con Neoptólemo.
hijo de Aquiles. Ah, Neoptolemo. Imagínate que hubiera, así tu mamá te dijera, no, pues es que a mí me prendía Neoptolemo antes de conocer a tu papá. Pero está cabrón, ¿no? La Hermione y el Neptoleno. Fíjate parecen dos enfermedades diferentes, güey. Fíjate que, pero no ahora que empiezas a oír estos nombres se te hacen, por ejemplo, el otro día oí el nombre de Briseida y me empezó a parecer bonito a raíz de todos este tipo de nombres griegos que hemos escuchado, ¿no? Y bueno, pues qué tanto que Aquiles ya es un Aquiles. Yo sí le había puesto a mi hijo Aquiles. Sí, y sobre todo es el nombre más albureable de todo el mundo, ¿no? Le voy a decir a mi bebé que si no quiere cambiarse el nombre de Aquiles, le voy a decir Aquiles. Telémaco conoce al fin que su padre está retenido por la ninfa Calipso. Entre tanto, en Ítaca, Antíono fragua un complot para acabar con la vida del joven en Pedregosa Asteris, magnífica isla para emboscarlo. Medonte corre a contarle esto a Penélope, el complot urdido para matar a su hijo. Penélope, desesperada, implora a Minerva que salve a su hijo de los perversos y ensoberecidos pretendientes y que cae en dulce sueño, perdón. Que aquí lo que hay que decir es que los pretendientes, pues el único, digamos, obstáculo que quedaba, pues era el hijo de Ulises. Pues ¿no? el heredero. Era el heredero que decía, espérame, yo soy el rey. No, tú no eres el rey, ya sabes, estas cosas de poder que están por ahí. Y entonces decían, si lo matamos, pues a lo mejor está más fácil y la doña pues ya no tiene ni quién le eche un lazo. Que por cierto, el Telémacus será Tom Holland en la película. ¿Ah, en serio? El Spider-Man, sí. Ah, pues sí tiene tipo de Telémaco. Y el Odiseo es Matt Damon, entonces. Ah, ¿en serio? Sí. Ah, qué bien. Y Penélope es Anne Hathaway. Oye, es que la Penélope del 54 es probablemente de las actrices más bonitas que he visto, ¿eh? Sí, y Anne Hathaway también es bastante guapa, ¿no? Anne Hathaway es una... Anne Hathaway, la vi en un video. No sé si ustedes lo sepan, pero les voy a decir, me vale madres. El Arsenal es campeón. Sí, lo vimos. Y está muy chingón. Pero vi un video de Anne Hathaway con el jersey del Arsenal cantando una pinche rola del Arsenal. Me llamó mucho la atención. Dije, somos arsenalistas. Ahí está. Pues sí, arriba pues felicidades al Arsenal. Inglés, por cierto. Felicidades a Anne Hathaway también, por cierto. Fuerza, compañera. El canto quinto, la balsa de Odiseo. Calipso retiene en su isla de Ogygia a Odiseo. Atenea promueve una asamblea divina en el Olimpo que decide su liberación. Hermes traslada la orden a Calipso, que obedece reticentemente. Odiseo construye una balsa y emprende una navegación que será procelosa. Poseidón, airado por la ceguera de su hijo Polífemo a manos de aquel, desata una violenta tempestad que destroza la balsa. Sin embargo, con la ayuda providencial de la Nereida Ino y Atenea, que frena los vientos, Odiseo logra alcanzar a nado, exhausto y solo, la costa de Esqueria, tierra de los feacios. Que aquí es un poco donde arranca la idea del cómo no regresa, ¿no? Así es. O sea, tienes a este Odiseo que pierde la memoria y que está como el náufrago buscando a Wilson. Y además aquí es pues, la presentación del el primer monstruo o el primer ser sobrenatural o mítico, que es Calipso. Calipso es una de las figuras más misteriosas y melancólicas de la Odisea. Es una ninfa inmortal que juega un papel crucial en el viaje de Odiseo. En la mitología griega, Calipso es una ninfa asociada al mar, la belleza, el aislamiento y la seducción. Vive aisladita en la isla de Ogygia. Su nombre suele interpretarse como la que oculta o la que cubre. Algo muy simbólico porque mantiene a Odiseo apartado del mundo durante años. Homero la describe como extremadamente bella, poderosa, inmortal y viviendo en un paraíso natural casi perfecto. Después de perder a todos sus hombres, Odiseo llega náufrago a la isla de Ogygia. Ahí Calipso lo rescata y lo cuida y se enamora de él. Y lo mantiene retenido 7 años. 7 años. O sea, gran parte de su viaje, de esos 10 años, estuvo por sí. Pero aparte, no se la pasó nada mal el cabrón, ¿eh? No, pues estaba bailando. O sea, no es, ¿quién sabe si retenido es la palabra correcta? Pues el cuate andaba bailando, estaba... No, bailando. Que no le digan y echándose sí, canitas claro. Al aire, ¿no? Porque sí se menciona que pues tienen ahí
varias intervenciones carnales. Bueno, pues es que estabas ahí solo, triste. Que pues, es ¿qué le parte vas a de la, hacer, no? de la Básicamente, figura. por cierto, una ninfa pues es como una especie de espíritu femenino de la naturaleza, pues que habita en bosques, ríos, no sé, ¿no? Este tipo de lugares. Y entonces Calipso le dijo, brother, aquí conmigo, hombre. Fíjate, y ella, para que no se fuera, le promete juventud eterna, inmortalidad y una vida sin sufrimiento. Sin embargo, Odiseo, lo rechaza y la manda a la chingada. ¿Y qué pasa con una mujer Despechado, lastimada? no, ¿Qué pasa? el despecho es No, durísimo. está cabrón, ¿no? Sí, No, está cañón, sí te lleva la cólera de Aquiles, ¿no? No, pues sí te dan la madre, o sea, sí le hablan. Porque aparte ahí hablan muy coloquial le habló a su papá el dios y le dijo, ayúdame, ¿no? Entonces, como Polifemo, ¿no? Que le habla, papá, me picó el ojo, parte de la madre. Sí. O sea, era como muy común esto de la intervención de los dioses y que si a alguien le pasaba algo aquí, pues pidieras por ayuda. Entonces le dijo Calipso, no, que se enamore, señor. En el canto sexto, también conocido como la llegada de Ulises al país de los Feacios. Odiseo llega a la tierra de los Feacios después de 7 años de aislamiento en Ogygia y de naufragio provocado por Poseidón. Ahí, con la ayuda de Atenea, entra en contacto con Nausica, la hija del rey Alcino, que lo guiará hasta el palacio. La princesa, que en silencio lo desea como esposo, le dice que debe entrar solo, dirigirse directamente a la reina Arete, abrazar sus rodillas y suplicarle a ella su hospitalidad. Odiseo, sentado en un hermoso bosque de álamos consagrado a Minerva, eleva agradecido una plegaria a la diosa. Cabe señalar que lo encontró desnudo en la playa, entonces pues se enamoró. Dijo, ay, Odiseo. Dijo, ay, Odiseo. Odiseo. Me imagino tú que eres ingeniero, dijo. Ah, pavo riquito que le tocó, ¿eh? Sí, sí. Oye, pues era galán, ¿no? O sea, si primero se enamora una ninfa de él, luego una princesa, ¿no? No, desde su mujer estaba guapísima Penélope, entonces el Odiseo traía con qué, ahora sí como dicen, leyenda. traía paquete, Sí, traía paquetazo. leyenda. El canto séptimo, entrada de Ulises al palacio de Alcino. Asistido por Atenea, Odiseo va por el palacio de Alcino, sigue las recomendaciones de Nausica e implora a Arete. El rey lo hospeda. El héroe, que no desvela su identidad, narra sus infortunios desde que partió de la isla de Calipso. Alcino, admirado, le ofrece la mano de su hija y le promete ayuda para regresar a su hogar. O sea, básicamente, esto está muy divertido. Llega un náufrago en el mar, lo acoges en tu casa y le ofreces que se case con tu hija. Güey, Pues ¿en qué universo pasa eso? Pues en donde aparentemente la belleza de Ulises Mi suegra no quería ni darme la mano de su hija. Tú imagínate así que de la nada me invitaran. No creo, ¿no? Canto octavo, Odiseo agasajado por los feacios. Alcino celebra una fiesta en honor al forastero. Por una pachanga neta. Pues ahí está. Odiseo aún es un desconocido que no se ha presentado, convocando unos juegos para que el huésped participe a sus amigos, después de que se haya restituido la patria, que los feacios superan a todos los hombres en pugilato, la lucha, el salto y la carrera. Laodamante, hijo de Alcino, invita a Odiseo a participar, pero el huésped, ocupado en sus penas, que son muchísimas, se resiste, lo que provoca el desprecio de Euralio. Entonces Odiseo asombra a todos con su magnífico lanzamiento de disco. Se restablece la armonía, canta el aedo de Monoco, interviene la reina Nausica y Alcino y preguntan al huésped sobre su verdadera identidad. Oye, cabe señalar que en la película está el 54, hay lucha grecorromana, o bueno, hay una especie como de lucha, ¿no? Y sale el Kirk Douglas, que pues sí estaba de buen cuerpo, pero con un calzón tan ridículo, güey. Y entonces se agarran a madrazos así. Oye, pues da gracias que salió con calzón, porque estos se lo aventaban encuerados. No, pues eran en cueros. Se aceitaban. Imagínate, traes aquí, te estás apretando y traes aquí el paquete así, ya suéltame, güey. Oye, me doy. Yo no sé si conocían este dato, pero a mí me dio un poquito de asco. Resulta que
en la antigüedad pues no había desodorantes, ni perfumes, ni nada que hiciera que no olieras tan culero. Y usaban entonces aceite de oliva para recubrirse y así mitigar un poco tu fétido aroma a gladiador. Entonces, después de los enfrentamientos en los distintos circos o en las distintas arenas, era costumbre que ciertas mujeres iban con una especie de paletita, en estas paletas de madera de los doctores abatelenguas, creo que se llaman, y les raspaban todo el aceitito con el sudor y eso lo recolectaban en frascos y era una medicina súper socorrida. Y dos, era como... También se lo daban en secreto a sus maridos para que se les pusiera bien necia. ¡Qué asco, güey! Sí, pero bueno... Tú imagínate a lo que apestaba el tiliche ese, güey. ¡Qué horror, Imagínate no. nada más. Pero pues así se las gastaban. Aquí viene el canto noveno. Aquí empieza esto que te digo que... Empieza en primera persona la narración, deja de ser descriptiva para convertirse en un POV, llamado actualmente, en el canto noveno llamado Relato a Alcino. Y es que le piden que revele su identidad y pues el escritor, bueno, los escritores, los cantantes, como se llamen, los homérides, colocan en primera persona y empieza la narración. Y primero de los 4 cantos, el noveno, y se les llama apólogos a estos cantos. Los apólogos son justamente esta recreación en primera persona, esta narración en primera persona de la Odisea. El relato de Odiseo en primera persona en la corte de los Feacios, tras saquear la ciudad de Cicones. ¿Te acuerdas cuando platicamos de los piratas? Que hablábamos que para los griegos antiguos la piratería, o esta manera de ganarse la vida, era vista incluso hasta con honor, como que te daba mucho eras un prestigio, guerrero que ¿no? recuperabas cosas. Ajá, ¿no? Y que ibas, invadías y te sobreponías al enemigo, ¿no? Entonces, Ulises hizo eso. Y aquí saqueó la ciudad de Cicontes, Ismaro, en el norte de Samotracia. Llegan a la tierra de los lotófagos. Estos güeyes se ponían una drogada todos los días. Andaban hasta el Era cepillito. como, haz de cuenta que era como San Francisco en 1969, güey. O sea, estos... el 69. Sí, fíjate, llegan a la tierra de los lotófagos, que se alimentan de un florido manjar que hace que pierdan la memoria, que se pongan bien felices, que caigan en un descanso bien a todo dar. Siguiendo adelante arriba de la isla de los cíclopes, uno de ellos, Polifemo, devora a alguno de los hombres, pero Odiseo lo vencerá con su astucia y valor. Sin embargo, esta victoria sobre el cíclope provocará la ira de su padre Poseidón y Odiseo y sus hombres navegarán sin rumbo, zarandeados por las tremendas tempestades. Que probablemente es uno de los más divertidos o de los capítulos de las canciones pasajes, ¿no? o de los pasajes más divertidos. Llegan a esta isla, ellos están buscando comida, están buscando agua y se encuentran en una cueva ovejas. Que ojo, que gran parte de la tripulación estaba tirada echándose sus flores de loco. Estaban metiéndose esa madre como locos. Y ahora, algo que es interesante es que en la novela de repente es de las cosas que hoy en día, pues a nadie pasaría hasta desapercibido. Pero imagínate en la antigua Grecia que digan, pues lo agarró a uno y se lo comió. Era una cosa curiosa. Exacto, ¿no? entonces los agarra porque estaban todos drogados. Estaban hasta el cepillux. Y pues llega no solo Polifemo, llega con otros cíclopes. Y a darle. Y rájetelas. ¿Qué sucede en la historia? Odiseo y sus hombres llegan a esta isla y encuentran una enorme cueva. Como dices, estaban en busca de provisiones. Y entran a esta cueva que estaba repleta de queso, leche y animales. Sus hombres quieren robar más provisiones e irse, pero nuestro gran protagonista decide esperar para conocer al dueño. Pues le llamó la atención. ¿De quién es esta camototota? Si quién ha dormido en mi almohada. ¿De quién es este platototote? Platón eres tú. Entonces, en lugar de agarrar la comida e irse, lo que hace pues es que quiere ver a este güey. Cuando Polifemo regresa, pues los ve, dice, no mames, los encierra a todos con una roca gigantesca, tapa la entrada y comienza a devorarse algunos cuerpos. Es un gigante y no hay cómo salir porque la piedra cubre completamente. Odiseo entiende que matar al cíclope inmediatamente sería inútil porque nadie podría mover la roca que bloquea la entrada. Entonces crea un plan brillante. Emborracha a Polifemo con vino. Le dice, pero para esto resulta que el vino que ellos llevaban
en sus embarcaciones era un vino muy fuerte. Entonces tenían que rebajarlo con mucha agua. Creo que el porcentaje era como una medida de vino por 6 de agua. O sea, Estaba pegador. Era pegador. Qué aracni, qué nada. Sí, ¿no? como el Tonayán, güey. El Tonayán. O sea, de esos que te dejan Sí. ciego e indeciso. Entonces a él le dice, güey, pero pues igual y a ti no te pega, pues estás bien grandote. Estás bien grandote. Y a Métele, ver, ya. presta para la orquesta y rájatelas, que se lo avienta de un Hidalgo. Así, Solo, fondo. Y todavía le agarran la cabeza entre todos. En lo que está medio pedo, le pregunta cómo se llama, el Polifemo le pregunta a Odiseo, ¿cómo te llamas? Y este güey le responde, nadie. Y entonces, cuando el cíclope se duerme, le aprovechan estos culeros con una estaca casi hirviendo y se le entierran en el ojo. Qué mendigos. O sea, pero si se ponen a no ver. eran buena onda. Ni les había hecho nada todavía. Nada, güey. O sea, se comió a uno, ok. Uno. Oh, no, pero espérate, pero estaba en defensa propia. O sea, porque entran a su casa a robarse sus cosas. Algo tenían que pagar. La verdad, güey. sí se pasaron. O sea, yo creo que si hubiera sido, bueno, ya te chingaste uno, ya está bien, ya. Estamos a mano. Estamos a mano, ya. Bueno, el monstruo grita de dolor y otros cíclopes pregunta que quién lo atacan y Polifemo responde, ¡nadie me está matando! Entonces los demás creen que no pasa nada, que está loco. Claro, y le empiezan a decir ebrio. que si ellos no ven qué es lo que le está pasando, que si ellos no ven quién lo está atacando, pues es un castigo divino de Zeus y que pues no pueden hacer nada al respecto. Pues Zeus dijo. Pues Zeus dijo, es que nadie me está atacando, pues es que no vemos quién es nadie, pues nadie. Entonces, como está como el chiste, quién está en primera y ya te sabes, bueno, un chiste malo. Déjalo así. Entonces, pues estos güeyes aprovechan y se pela, ¿no? En ese momento. Para escapar, Odiseo ata a sus hombres debajo de los carneros del cíclope. Que cabe mencionar que el cíclope, que Polifemo, estaba chambeando cuando estos cabrones entraron. O sea, y lo emborracharon en el trabajo. O sea, todo había mal. salido a pastorear a sus ovejas gigantes, porque pues tenía ovejas gigantes. Las sale a pastorear, regresa y encuentra a estos cabrones en su casa chingándose sus cosas. Pues obviamente se come a uno para dictar las reglas. Bueno. Para decir que aquí mando yo. Güey. Entonces, ¿cómo le hace Odiseo y sus secuaces? Pues debajo de la pancita de las ovejas, lo saca. Entonces, de tal manera que si el ciclo si que las toca, tocaba, como no ve, las toca. Exacto, pues no sabía y así se empiezan a pelar. Cuando ya están lejos y a salvo, o sea, ya habían logrado escapar, ¿ok? Aquí es donde viene la pendejada. Eso es como muy, la verdad es muy de naco. Aquí viene esto, esto es lo que le llamamos pendejada. Es el clásico americanista. Cuando ya está lejos y a salvo, Odiseo comete un acto de orgullo. Revela su verdadero nombre, se burla de Polifemo y reclama la gloria de haberlo redotado. O sea, no sabía quién era, güey. Pero este cabrón se volvió. Y soy Ulises. Y le dices a tu papá que soy Ulises. Tú y tu papá güey. me la super manos les van a faltar. Sí, manos les van a faltar. ¿Cuántos más? Sí, exacto. Entonces Polifemo pide venganza a su padre Poseidón. Güey. No mames. O sea, no se le haces de pedo al hijo del gober, ¿no? Averiguas primero quién es. No se le haces de pedo a Andy, ¿no? Ay, güey, eso lo dije, lo pensé. Ese momento cambia para toda la historia porque desde entonces Poseidón persigue a Odiseo y dificulta pues su regreso a casa. Y ese es... Que digamos es la razón por la que tarda 10 años en llegar, ¿no? Así es. Que dicen, te vas a fregar. El canto 10, lo relativo a Eolo, a los Lestrigones y a Circe. Odiseo y sus hombres son bien recibidos por Eolo en su isla. Le regala un odre con todos los vientos. O sea, en una especie de bota de... ¿Es bota o es como algo pues de...? Un odre pues, sería jarro. como de barro. Como Sí, jarrón, yo pensaría que una vasija, ¿no? Más o menos. Vamos a ver, porque también siento que me estás choreando. Y dentro de este odre, de esta vasija o de esto, le regalo pues todos los vientos, ¿no? Con Ítaca... no sé, es como una bota de Dice, ¿no? Como una piel, ¿no? Sí, es como una bota como de una piel. una cosa así. Hagan de cuenta que es como la panza de un cordero curtida. Ándale, ¿no? o la pata, aquí parece como la... Sí, como la panza, pon tú. Es como la panza, ¿no? De algún animal que la curte. Con Ítaca ya a la vista, fíjate, ya le habían regalado eso con viento, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Pues nada más le apretaba como gaita y soplaba un chingo y pues la vela lo llevaba. Entonces ya tenían a Ítaca. Ahí la tenían, ahí estaba. Con Ítaca ya a la vista, abren el odre, liberan tempestades y nuevamente llegan a Eolia.
pero ahora son rechazados. Navegando sin rumbo, arriban al país de los lestrigones, gigantes antropófagos que devoran a muchos. Huyen para caer en manos de Circe, que los retiene un año y los libera para ir al inframundo. Que Circe era una bruja. Es, era una especie de, pues sí, de bruja, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, por ejemplo, primero, Eolo. Estos episodios ocurren en el canto 10 y muestran cómo el viaje de Odiseo pasa constantemente de la desesperanza al desastre. Que es estos 3, 4 episodios son los más emocionantes en lo que hay. Que cabe mencionar que se me fue un detalle sumamente importante, que dentro de estos odres que llevaban el viento, pues los tenía ahí al ladito. El Ulises los usaba, pues de repente cuando sentía que hacía falta viento, pues los usaba. En una de esas cae dormido, ¿no? Y los hombres de Ulises, el resto de los marineros, dice, este cabrón en esas bolsas ha de traer oro, ha de traer riquezas y no nos quiere compartir el cabrón. Y entonces es que ellos abren esto y se les salen las tormentas y todos los vientos y va que otra vez van a chingar a su madre. Siempre la maldita... Exacto. Y entonces por eso Eolo los rechaza, porque que por cierto, Eolo pues es el dios del viento en la mitología, ¿no? Sí, pues lo rechaza. Después Eolo lo recibe amistosamente, te digo, y decide ayudarlo a regresar a Ítaca. Y el gran error... Odiseo, agotado, se queda dormido. Como te platiqué, sus hombres creen que el saco contiene oro. Movidos por la codicia, abren el saco. Entonces todos los vientos se van y pues se van a la chingada. Cuando regresan a pedir otra vez ayuda a Eolo, se niega. Cree que Odiseo está maldito por los dioses y no quiere desafiar a la voluntad divina. Y no está tan errado, ¿no? Pues no. Luego los letrigones, que son estos gigantes que comen gente. Después llegan a la tierra de los gigantes caníbales, aún más destructivos que Polifemo. ¿Qué sucede? Los hombres de Odiseo exploran el lugar y descubren rápidamente que algo anda mal. Los lestrigones atacan las naves con enormes rocas, destruyen casi toda la flota y devoran a muchos marineros. Solo la nave de Odiseo, casualmente, se logra escapar porque estaba estacionada fuera del puerto. Porque ya había pagado su ya había dejado el parking. Pagó ballet parking. Aquí Odiseo pierde prácticamente todo su ejército. Después de esto, deja de ser un comandante poderoso y se convierte casi en un sobreviviente errante. El tono de esta historia se vuelve mucho más oscuro a partir de este momento. ¿Quién es Circe? Tras la masacre, Odiseo llega a la isla de Ea, hogar de Circe. Circe es una poderosa hechicera, hija del dios Helios y experta en magia y pociones. Uno de los personajes femeninos más complejos de toda la obra. Circe invita a alguno de los hombres al palacio. Les da comida y vino, pero la bebida está hechizada. Está alterada, le pusieron éter. Le metieron ahí algo. Mona y agárrate. Luego los convierte en cerdos. Solo Euríloco logra escapar y avisar a Odiseo. Antes de enfrentar a Circe, Hermes ayuda a Odiseo entregándole una planta mágica llamada Moli, que lo protege del hechizo. Cuando Circe intenta transformarlo, la magia no funciona y Odiseo la obliga a devolver a sus hombres a la normalidad. Después, cerdo por un día. Así es. Después ocurre algo interesante. Circe deja de ser enemiga y se vuelve aliada y Odiseo permanece con ella durante un año entero. Ahí van 8 de los 10. Ahora, ojo, ya había estado con Calipso pasando la bomba. No, bueno, y Circe también se ve que... Y Circe también estaba de buen ver, sí. ¿No? Si no era cualquier cosa. Sí, definitivamente sí estaba de bastante buen ver. Bueno, y de ahí lo manda al inframundo. Sí, le dice, ve al inframundo, chécate, ahí este rollo, está bueno. Este es el episodio del descenso al mundo de los muertos. Ocurre en el canto 11 y es uno de los momentos más oscuros, filosóficos e importantes de toda la obra. Aquí Odiseo deja de enfrentarse solamente a monstruos físicos y comienza a enfrentarse a la muerte, al destino, a la culpa y al sufrimiento humano. Circe le explica a Odiseo que si quiere regresar a Ítaca, debe consultar al espíritu del adivino Tiresias. Para lograrlo, Odiseo viaja hasta los límites del océano y realiza los rituales para invocar a los muertos. El Hades en la Odisea no es exactamente un infierno como tradicionalmente lo conoceríamos. Ya platicamos de Satanás. Claro, vayan a ese episodio para que tengan una idea más clara de
la evolución del inframundo, ¿no? Porque Sí, porque le han puesto, o sea, en este sí. momento ni era parecido a lo que ustedes creen. No había fuegos por todos lo lados. que sí es que lo describen como un lugar oscuro, triste, nebuloso y lleno de sombras, sin fuerza ni alegría. Los muertos conservan recuerdos y personalidad, pero existen como ecos vacíos de lo que fueron en vida. Eso hace que el episodio tenga un tono profundamente melancólico. Bueno, en este episodio, uno de los momentos más emotivos ocurre cuando Odiseo se encuentra con su madre. Claro. Y ahí es en donde él se entera que pues, ella muere cuando él está en la guerra. Previo a eso, pues él sabía o pensaba que su... que Digo, su mamá- recordemos que no había regresado a casa. Así es. Y la mamá le explica que pues Penélope se la está pasando de la chingada. Sí, oye, Telémaco ya está ayúdale, igual ajá, exacto, y que tiene Sí, que regresar. ¿no? el morro ya descubrió la parajuana y digo, Luego también se encuentra con Aquiles. Aquiles ¿Qué tal ese encuentro? y Agamenón también, se ¿no? encuentra con Agamenón. Cuenta cómo fue asesinado por su esposa ¿cómo se llama? Clitemnestra. Y al regresar de Troya. Sus historias funcionan como un constante, contraste, con el futuro regreso de Odiseo y de la fidelidad de Penélope. Conecta un poco con, pues con la Ilíada. Con ¿no? la Ilíada, Como no, claro, que es de Aquiles. este eje conductor que dice, mira, ahí está. Sí, Aquiles aparece, cameo de la Ilíada. Agamenón aparece, cameo de la Ilíada. Ajax, el grande, el guerrero, Y también Ajax también aparece, también, que ya se había suicidado. Así es, Ajax sigue resentido con Odiseo, incluso después de muerto, debido a una disputa ocurrida tras la muerte de Aquiles. Y bueno, Odiseo también observa figuras condenadas a tormentos eternos, y aquí conocemos a Sísifo, el famoso Sísifo. No es lo mismo que un chichifo. No, que no es lo mismo que un chichifo. Ok. El Sísifo es el pobre güey que empuja una roca eternamente montaña arriba. Imagínate, es como la roca de la vergüenza Sí, de no, Homero. ándale así del tipo. También está Tántalo. Sufre hambre y sed eterna sin poder alcanzarla, a saciarla con agua ni comida. Estas escenas desde la Odisea influyeron, como te puedes imaginar, muy profundamente en todo el relato de Dante Alighieri con la Divina Comedia. Curiosamente, esta es una de las primeras veces que se tiene como registro de alguien bajando al inframundo, ¿no? Así es. Que antes, digo, ahora pues lo has visto muchas veces, pero en aquel entonces no era algo tan común. Luego tenemos el canto 11, Evocación de los Muertos, es cuando baja al inframundo. Uh-huh. El canto 12, Las Sirenas, Esilia, Caribdis y Las Vacas del Sol. Aquí se pone bien chingón esto. O sea, bueno, ya está chingón, pero aquí todavía se pone más chingón. No. Mira, justamente es ahí estamos. Ahí es las Caribdias, ¿no? Concluyen los apólogos, o sea, digamos que ya con el canto 12, ya el tema de primera persona, este es el último. Se acabó y ahora ya sigue. Este es el último canto que utiliza. Digo, básicamente está acabando la parte de aventura, ¿no? Así es, sí, es que por eso yo creo que fue el recurso de tomarlo en primera persona. Odiseo y sus compañeros se enfrentan a los peligros de las sirenas en las rocas errantes, el estrecho de Esilia y Caribdis y finalmente la Trinacría, hogar del ganado sagrado de Helios. El canto culmina en la transgresión de los compañeros que sacrifican las vacas prohibidas, lo que provoca la ira divina y el naufragio de la nave, dejando a Odiseo como único superviviente. Que tiene aquí un detalle divertido. Las sirenas en aquel entonces no eran mitad pez. No. En aquel entonces eran mitad ave y ya la parte de mitad pez vino más adelante, como siempre, con algún otro literario que dijeron, pues ponle cola de pez, también jala, ¿no? Sí, de hecho sí vinieron un poquito más adelante y originalmente se me hace muy chistoso cómo eso eran las sirenas y no es justamente que nazcan de la mitología griega. Las sirenas o este ser o este símbolo nace de los egipcios. Entonces, primero los egipcios que entienden este concepto de sirenas y más adelante... Que aquí es muy interesante como lo que has oído del canto de las sirenas, que es básicamente lo que pasa en la historia. Ellos van en el barco y las sirenas cantan y pues naufragan los barcos porque empiezan a jugar con tu mente. Ellos se ponen cera en los oídos para no oír toda la tripulación, salvo el mismo Ulises. Pues porque quiere saber qué pedo. Amárrame, y lo amarran y dice, quiero oír qué dicen las sirenas. Sí, ¿no? así como la cagó con el
con el Era Polifemo. un desmadre, güey. Pues, Quería saberlo todo. Era curiosito. Él quiere escuchar el canto. Cuando pasan cerca, Odiseo enloquece intentando liberarse. Suplica que lo desaten, pero sus hombres continúan remando. Y gracias a eso sobreviven. También se tiene que enfrentar a Escila y Caribdis. Después viene un desafío todavía peor. Odiseo debe de atravesar un estrecho mortal donde habitan Escilia por un lado y Caribdis por el otro lado. Uno de los primeros grandes ejemplos literarios de una decisión imposible. Que son un torbellino. Caribdis es este torbellino. No torbellino, ¿cómo le llamas? Es un. Pues como un. En el, sí, como pues, una especie de. ¿Cómo se le llama? Sí, no sé, pero sí como un. Como un torbellino en el agua, pues, de este que te succiona abajo. Como cuando le bajas al water. Ándale, es perfecto ejemplo, nada más que esté en grande. En grande y en el océano. Sí. Y Escila del otro lado, pues es como este monstruo marino. Un remolino marino. De Artas. Remolino era el caso de Caribdis. Y el otro, pues es como víbora de muchas cabezas. ¿Cómo será? ¿Como la hidra un poco? Pues sí. Sí, sería como la hidra. Homero la describe como un monstruo aterrador con 12 patas deformes, 6 largos cuellos y 6 cabezas llenas Se me dientes. figura un poco como, si se acuerdan amablemente de la película de Hércules de Disney, Ajá. que pelea contra un monstruo de 7 cabezas. Ajá, algo sí. parecido. Vivía dentro de una cueva en lo alto de un acantilado y cada cabeza podía atrapar y devorar a un marinero. Circe le dice a Odiseo algo terrible, que no puede derrotar a Escilia ni salvar a todos sus hombres y que la única opción es perder a algunos para salvar al resto. Cuando el barco pasa... ¿A cuáles, no? Es una cosa pues terrible. una decisión muy, muy difícil. Escilia atrapa a 6 marineros que mueren gritando mientras son devorados. Uno de los momentos más traumáticos para Odiseo porque no puede hacer nada al respecto. ¿Y a quiénes? Es curioso. Así, no, pues Robles, Sí. tú vas. Oye, pero no, tú comiste mucho, Robles, vas. González, mira, Sí, tú sí, tienes sí. 3 faltas. Hoy Te subiste 3 veces tarde al barco. No usaste el aceitito y apestas, Ay, brother, valió vas. madres. Caribdis es una especie de monstruo marino remolino. 3 veces al día absorbía enormes cantidades de agua, creando un gigantesco torbellino y luego las expulsaba violentamente. Si un barco se acercaba demasiado, era destruido por completo. Odiseo debe elegir acercarse a Caribdis y arriesgar a perder toda la nave o pasar cerca de Escilia y sacrificar a algunos hombres. Y pues elige a Escilia. Este momento es muy importante porque muestra algo raro en los héroes épicos. Odiseo acepta que una pérdida inevitable para evitar una catástrofe mayor. Me recuerda un poco lo que pasaba en pandemia, ¿no? Que hay que cuidar a los más jóvenes. Ándale. O lo que pasaba ahora me parece que es con la influenza, ¿no? O sea, la gente ya de edad ya no la vacunaban porque decían, pues es que primero hay que vacunar a los chavos, ¿no? Pues es el futuro de nuestro México, Lucifago. Los Sí, jóvenes claro. son el futuro. No, de hecho hay no me acuerdo del término médico que hay, me parece que es médico, en donde prevalece la expectativa de vida sobre, o sea, cuando tienes que tomar una decisión en base a, y seguramente alguien me va a corregir o ahí por favor si alguien sabe el concepto exacto se lo agradeceríamos, pero prevalece la expectativa de vida mayor, o sea, Sí. entre salvar a un niño o un adulto, pues la expectativa de vida del niño es mayor, entonces salvas al niño. Sí, Lo sí. mismo pasa con un viejo y un adulto o algo así, ¿no? Ok. No, pues sí, es que sí tiene totalmente lógica. Pues le dejas a quien va a Sobre mover todo al quiero país. pensar que es en momentos en donde es una decisión muy cañona de vida y cómo decides, pues ya hay un manual, ¿no? Sí, no creo que Ulises haya tomado todo ese tiempo No, para me queda claro. analizar exactamente. Yo creo que No, Robles vas, güey. tú te vas a la derecha. Sí. Pégate más para allá. Ahí vas bien. Sí. Ahí, no te muevas. González junto a Robles. Mira, ahí está. Sí. Y así les pasó. Mira, ahí va el Sí, pobre sí. Robles. Ya Ay, se fue chaval. el pinche Robles. González, ve a salvar a Robles. Oiga, pero se lo acaban de... Que vaya, González, güey, ve. No seas cabrón, ves, se está ahogando, Sí, güey, pobrecito. güey. ayúdalo. Tú sí sabes nadar. Ok, el canto 13º, la partida de Odiseo del país de los Feacios y la llegada a Ítaca. Bueno, después de haber estado allá y que no se casara con la hija. Regresemos de- a este momento antes de platicar las historias, que no se casa con... realmente es como si recordara estas historias. Sí, y él dice, se las platica cuando no, le... pues sí tengo que regresar. Oye, como que se acuerda y dice, sí, tengo que regresar. Oye, con mi ahorita vieja, que me güey. acuerdo, sí tengo que Sí regresar. estaba bien buena. Dice, no, pues no. Y entonces, pues en ese momento es en donde el rey de los Feacios promete a Odiseo que retornará a Ítaca.
Se hace una colecta para regalarle costosos calderos y trípodes de bronce. Se celebra un fastuoso banquete de despedida. A la puesta del sol, Odiseo se embarca en la nave Feacia y cae en un profundo sueño mientras los remeros impulsan mágicamente la nave durante una noche. Llega a Ítaca al día siguiente, dejan en tierra a Odiseo, así. Sí, lo voltean y órale. No, así, dormidito, no te muevas. Y se van en silencio, junto a sus riquezas y retornan a Esquería. Poseidón, que los está observando, los transforma en piedra a esos pobres. Pues claro, bola de metiches, ¿no? Dijo a estos metichones. Odiseo despierta en Ítaca, envuelto en una niebla protectora, que Atenea supongo que le lanzó para que no lo viera Poseidón, porque pues estaba todavía en la playa. Es que la papachaba la Atenea, lo trataba bien, güey. Se le presenta a Atenea bajo la forma de un joven pastor de ovejas al que cuenta una falsa historia sobre cómo llegó hasta ahí. Atenea desvela su identidad y traza un plan para que Odiseo acabe con los pretendientes de su esposa. ¡Venganza! Sí, el primer paso es su transformación en mendigo e ir en busca del fiel Eumeo. Que no era tan difícil, ¿no? Tenían todas las barbas todas largas. Porque no creas que se cortaban mucho la barba. Pues, vi a Kirk Douglas y no parecía como que hubiera pasado 10 años. No, yo vi ayer a Tom Hanks en Náufrago y pues sí, dices, güey, sí no te reconoce. Jodido, ¿no? Si la Helen Hunt no te reconoció a la primera, no creo que Odiseo lo haya reconocido. Penélope tampoco, ¿no? Bueno, en el canto 14º, conversación de Odiseo con Eumeo. Odiseo no revela su verdadera identidad a Eumeo, presentándose ante él disfrazado de anciano harapiento como había urdido Atenea. Que por cierto, Eumeo era sirviente era de la... Chalán, ¿no? Era de la plantilla de... Y de hecho, él observa cómo todavía quiere al rey. O sea, él está como que probándolo un poco. Dice, a ver, este güey sí trae. Sí. Ambos conversan largamente, llegando al clima de confianza y afecto entre ellos. Odiseo, que aún está disfrazado, pasa la noche en la majada de su leal servidor, que le brinda comida y abrigo. En el canto 15º, también conocido como la llegada de Telémaco a la majada de Eumeo, Atenea aconseja al joven Telémaco salir de Esparta y regresar a su hogar. Le advierte que los pretendientes quieren ponerle una trampa para matarlo y le dice que viaje de noche. Mientras tanto, Eumeo relata su vida y sus orígenes al mendigo y de cómo llegó al servicio de Odiseo. Que aquí es muy interesante cómo los tiempos se van entrelazando. Estás hablando de que ya había ido a Esparta Telémaco y regresó, pero esto ya está pasando al final de los 10 años perdidos de Ulises, ¿no? O sea, está como empatándose ahora sí los tiempos de la historia, ¿no? Es más o menos un año. Uh-huh. O sea, porque cuando Telémaco llega con los espartanos y le platican que su padre está retenido, que lo había tenido retenido Calipso, en este momento Odiseo parte, pero cae con Circe. Claro, y con Circe pasa un año. Entonces, digamos que es el periodo más o menos año y algunos meses es lo que dura Telémaco en ir a Esparta y regresar a su casa. Acuérdense que estaba re lejos. O sea, no crean que esto era como no agarrabas el tren bala y llegabas en 5 minutos. No, mira, de hecho, fíjate nada más. Ahora sí tenemos la oportunidad de... Ay, nos va a deleitar Daumático con... es como un superpoder, un locked power. Tiene un superpoder nuevo en donde en pantalla nos va a deleitar. Aunque esa pantalla no la ve nadie, Daumático. Aunque esa pantalla no la ve ver nadie. Pero la vamos a ver nosotros. Para los que están escuchando, Daumático me está mostrando una pantalla en donde podemos ver pero Google Maps. los que nos escuchan pueden detenerse y ponerle porque en Spotify también ahí se ve. Ver, y nos va a enseñar en dónde estaba justamente Ítaca. Mira, Ítaca. Tenemos aquí. Ítaca está acá. Ahí está. Aquí está. Esta isla Ajá. es parte de Ítaca. ¿No fuiste? No, fíjate que no conozco. Digo que en una residencial de por acá hay la calle. Sí, la calle de Ítaca. Híjole, pero no me digas qué había ahí. No quiero ni saber. Dicen que puros apagones. Bueno, por acá Ítaca y en teoría Telémaco tiene que cruzar toda Grecia continental. Sí, para llegar hasta el otro lado. Para llegar como lejos. Por aquí, por Bolos, por aquí estaba Esparta. Que acuérdate que y todavía Troya está más lejos, ¿no? Entonces por allá. Troya está hasta este lado. Cruzando el mar, ¿no? Cruzando el ¿cómo se dice? Uh-huh. El mar Egeo está hasta este lado. Y en teoría, el viaje de este
Ulises empieza justamente aquí al norte de Sí, en Turquía, Troya y tratando de y regresar. sale todo esto. Y es pura agua, y sale ¿no? por acá, y luego pasa por acá, y luego pasa por acá, le da la vuelta y se regresa. Perdido, Así se da porque así se se le da dio la una vuelta. perdida, ¿no? Porque el tema del Sí, cruce era es acá. justo ahí. Justamente acá es el tema Messina de y Messina. Regio de Calabria. Sí, y bueno, se da la vuelta y se da una pinche perdida que por eso dura 10 Andaba años. perdido, pues ¿cómo iba a llegar rápido si Pues andaba no, paseando? está cabrón. Aparte, pues por eso digo 10 años y se la... Sí, pues, se me hizo ¿no? poco. Se entiende por qué. Bueno, ok. Entonces, gracias a la ayuda de la diosa, Telémaco consigue eludir la trampa de los pretendientes. Esto ya es en el canto Que acuérdense que los 16º. pretendientes querían matarlo. Se habla, muchos, digamos, cantos antes te habla de que le van a poner esa trampa, ¿no? Y una vez en tierra se dirige por consejo de la diosa a casa de Eumeo, donde conoce al supuesto mendigo. Cuando Eumeo marcha a casa de Penélope a darle la noticia del regreso de su hijo, Odiseo revela su identidad a Telémaco, asegurándole que en verdad es su padre, a quien no ve desde hace 20 años. Que, o sea, Dice- estamos hablando 10 de la guerra de Troya y 10 de que se fue de pedo. claro. Le dice, ¿no? I am your father. Yo soy y el otro. Y el otro, ¡No! It's impossible. Cuando Eumeo marcha a casa de Penélope, bueno, le revela la identidad a Telémaco, asegurándose que es su verdadero padre, a quien no ve desde hace 20 años. Tras un Sí, fuerte pues, le da abrazo, Le dice, tú eres mi chompi. planean la venganza con la ayuda de Zeus y Atenea. En Que Zeus tiene como momentos de sí soy su brother, no soy su brother. que Sí, se porque chingue. en la guerra de, Mi o sea, otro en la guerra carnal de ya se Troya enojó. o en la Ilíada estaba así como que medio neutral, ¿no? Les decía, o sea, sí métanse, pero no tanto. Como que le gusta hacerlo de pedo, ¿no? Así, a ver, rómpanse la madre y ahí vamos. Pero bien. mira, ¿sabes qué? En justificación de Homero, yo creo que con el tema de la guerra de la Ilíada es que si apoyaba a alguien era apoyar a muchas personas en contra de otro pueblo. O sea, era como muy a más escala Claro, mayor, ¿no? claro. En el caso, pues es apoyar a un güey. Sí, o sea, ándale, dáselo. Dale, un ya, arma güey. imposible de destruir. Dale. En el canto 17º, Odiseo mendiga entre los pretendientes. Al día siguiente, Odiseo, de nuevo como mendigo, se dirige a su palacio. Solo es reconocido por su perro Argos, que ya viejo fallece frente a su amo. Así, mi amo. ¡Ah! Se muere por la impresión. Sí, al pedir comida a los pretendientes, Odiseo es humillado e incluso golpeado por ellos. Qué puñales. No, pero es que está Sí. cocinando la venganza. O No, sea, no, y está calentando, está calentando. La- Dice, sí. Aquí es en donde entra la canción buena de acción, en donde entra el entrenamiento. Tan, You're the tan, best tan, tan. around. Tan, 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 tan. Y el güey es donde pinche Oye. Ulises se pone así a jalar, güey. Así estaba yo viendo la pelea de Cara Dune y de repente 17 segundos después ya había acabado. Ya había güey. acabado. No le querían tocar la carita. No se midieron. Oye, disculpa, no tiene nada que ver, pero no se midieron. güey. Sí, O sea, no, hasta no. pena habían de dar. No. Luego luego les platicamos. Luego Bueno, nos lo contamos. En el canto 19º. No, sí, décimo. Sí. Ah, no Sí, es cierto, así- 18º. Los pretendientes vejan a Odiseo. Aparece un mendigo real llamado. Un mendigo No, real. un mendigo. Que era el pretendiente del más Aparece malo, ¿no? un mendigo real llamado Iro. O sea, uno ¿Me de verdad. recordaste? Mi papá jugaba golf con un cuate, con un chinito. Y hablaba así, literal, hablaba así. Y entonces iban jugando golf y mete el hermano de mi papá mete un tirazazazo y le dice, es un mendigo. Y le dice, no, es un mendigo, hijo de... What you say? What you say? Sí, qué cosa. Aparece, un mendigo real. Y no es que sea de la realeza, sino que era de verdad, porque pues, Sí, un Odiseo mendigo real. Sí, el o otro sea, estaba disfrazado. No era un ojéis de a de Sí, veras, sí. sino más bien era un pobretano. De verdad, porque Odiseo estaba Sí, sí. disfrazado. Se llamaba Iro, quien solía pasearse por el palacio. Riéndose de Odiseo, lo reta a una pelea. Los pretendientes aceptan que el ganador se junte a comer con ellos. Le dan 2 trozos de pan a Odiseo, que tras quitarse su manta deja ver sus músculos. Te digo Está que es súper mame. así como este güey.
Suéltame. Y pues, como se pueden imaginar, le mete una putiza al mendigo muy El fácil. mendigo lo veo y digo, no mames. ¿Yo por qué, güey? ¿Yo por qué? Oye, como la pelea del morenazo ese que vimos también. Hazte cuenta. Que salió un mono así. Ngao. Venga. A pesar de la victoria, ha de seguir soportando las vejaciones de los orgullosos pretendientes. Pero ya le dieron un pancito. Ya, Ya, al bájate. menos algo en la panza Ya ya trae. bájate algo, ¿no? En el canto 19º, la criada Euriclea reconoce a Odiseo. Odiseo, ocultando su verdadera identidad, mantiene una larga conversación con Penélope, quien ordena a su criada Euriclea que lo bañe. Chiquito. Chiquillo. Titiré. Oriclea, Y imagínate. ahí se escucha. ¿No? Take my breath away. ¿Cuál era la de Ghost? La de. No sé, pero me gusta más Oh, my. con la Whoopi dándole por ahí. Euriclea, que fue nodriza del héroe cuando era niño. Claro, es como no la va a reconocer. Más bien era reconocido. Dice, ay, Euriclea todavía traes. Sí, no, estaba ruquita ya. Sí, Reconoce una cicatriz que a Odiseo Oye, en su juventud. le hace así. ¡Ay, mijo, sí, eres tú! Mira, si eras. Si eras tú, Ay, este mijo, elefantito. mira cómo creciste, Sí, mijo. ay, mijo. Reconoce la cicatriz que Odiseo en su juventud le hizo un jabalí cuando se encontraba cazando en el monte Parnaso. La esclava, pues reconoce a su amo, que le hace guardar silencio para no hacer fracasar los planes de venganza. En el canto 20º, la última cena de los pretendientes. Al día siguiente, Odiseo pide una señal y Zeus lanza un trueno en medio de la luz. No, pero esa es una tontería. Fíjate, aquí te voy a decir una cosa. Este güey ya buscaba cualquier pretexto para ir a partirle su madre. Él ya estaba Así listo, güey. Zeus, Sí. dame una señal. Sí. Listo, lo entendí. ¿Y cómo? O sea, Sí. sí. Tú me quieres, dame una Güey, sonrisa. a ver, no, pero en toda la obra de la Ilíada, Estamos de acuerdo que no hacía falta una señal. podía bajar Zeus en persona y decirles, rómpele su madre. Claro, güey, ¿qué estás esperando? O sea, ¿estás de acuerdo que esto es como ese güey que está buscando el mínimo pretexto para hacerla de a pedo? Yo más bien te diría, es como la señora que está buscando con qué hacértela de pedo, ¿no? Que se levantó y dijo, ahorita se la va a hacer de Ahí pedo. está, Pero ahí está se- lavando los trastes. No, ahorita le voy a decir que es un Se pendejo. dijo. para lavar los Ahí se dijo. Este gesto es entendido por uno de los sirvientes como una señal de victoria sobre los pretendientes. Odiseo aprovecha para ver quién es más fiel al desaparecido rey y por lo tanto habrá que conservar la vida. Un profeta, amigo de Telémaco, avisa a los pretendientes de que pronto los muros se mancharán con sangre de ellos. A pesar de que algunos de ellos dan crédito a la profecía y huyen, la mayoría de ellos se ríe de la misma. Ja. Que salga Penélope y ya decida. En bolas. O sea, en Sí. bolas y ya decida o nosotros decidimos por ella. En el canto 21º, llamado El Certamen del Arco, aparece Penélope con un arco que Odiseo dejó en la casa tras su marcha a Troya. Promete a los pretendientes que se casará con aquel que consiga hacer pasar la flecha por los ojos de 12 hachas alineadas. Uno tras otro, los pretendientes lo intentan, pero ni siquiera son capaces de tensar el arco. Odiseo pide participar en la prueba, pero los pretendientes se lo niegan. Tras la insistencia de Telémaco, es permitido intentarlo. Con suma facilidad, Odiseo tensa el arco y consigue hacer pasar la flecha por los ojos de las hachas, ante el asombro de los pretendientes. A la señal de su padre, Telémaco se arma y se prepara para la lucha final. Y se suelta a verse. Fíjate que hay una casa productora de cine que se llama, me parece, STG, que justamente recrea Tiene ese con las momento, hachas, ¿va? sí. Hasta Mira, ahorita- qué chistoso. Hasta ahorita caí en cuenta y Es dije, cierto, qué es cierto. cagado. ¿Cómo se llama? Sí, Es STG, me Sí, parece sí, que es es. Me cierto. parece que es esa, no estoy seguro, Qué buena. pero detalle curioso de dónde viene Ahora el tema. entendemos. Y esto no es nada más que la zapatilla de Cenicienta, ¿no? A ver quién se la puede poner. Y el único que sabía usarla, pues era este chamaco, Así ¿no? es. En el canto 22º, llamado La Venganza, Antino, jefe de los pretendientes, se encuentra bebiendo cuando Odiseo le atraviesa la garganta con una saeta y él le da así su muerte. Ante las quejas de los demás, Odiseo responde con amenazadoras palabras y los pretendientes temen por sus vidas. Se inicia una feroz lucha con los numerosos pretendientes por un lado y Odiseo y su hijo y los dos fieles criados por el otro. Melantio, infiel cabrero de Odiseo, consigue armas,
Pero gracias a la ayuda de Atenea, todos aquellos que traicionaron a Odiseo van muriendo uno por uno. Las esclavas son colgadas del cuello en el patio del palacio, mientras que Melantio es cortado en pedazos para que se lo coman los leones. Odiseo manda a Euriclea que haga fuego y limpie el patio con azufre. Que era cabrón, ¿eh? Era un Límpialo cojete, con güey. azufre. Sí, era un hijo. ojéis. La esclava aviva a las mujeres que fueron fieles al héroe, que llegan y abrazan a su amo. Ay, era como tus sobrinitos en las canoas. Ay, te amo. Así te abrazan y te dan. Mira, trajiste Sí. los pañales. Canto 23, penúltimo. Penélope reconoce a Odiseo y es cuando se quita el taparrabo y dice: ¡Ay, Odiseo! Ay, también le haces así. ¡Ay, si eras tú! Te extrañaba, Te papacito. extrañaba. Después de matar a los pretendientes que se hospedaban en su casa, Odiseo manda a los presentes que vistan sus mejores trajes y bailen para que el pueblo no sospeche lo ocurrido. Con la ayuda de Euriclea, el héroe se presenta a Penélope. Con aspecto de Odiseo es distinto al que conocía antes la señora Sí, Penélope. pues ya era uno diferente, pero le cuento un cuento. Entonces, Odiseo describe el hecho conyugal y cómo lo hizo él mismo de un olivo. ¿Estás de acuerdo? Eso suena como alguien que sale de la cárcel. Hay una película, ¿no? De un güey que sale de la cárcel y como le contó todo el güey que estaba en la cárcel, ya llegó y ¿qué pasó? Chiquitina. Penélope, convencida, abraza a su esposo que le narra sus aventuras y finalmente le cuenta que aún tendrá que hacer otro viaje antes de terminar su vida en una tranquila vejez. Le dice, ay, ya volvió mi gordo. Pero ya me voy otra vez, ¿no? Ya, Sí, ya, pues ya vine no, vieja, ya me voy vine, vieja. Ya comí, ya me voy. Ya me voy. Y por último, el canto 24 llamado El Pacto. Las almas de los muertos viajan al Hades, donde cuentan lo ocurrido a Agamenón y Aquiles, compañeros del héroe en las expediciones de los aqueos a Troya. Odiseo marcha a casa de su padre, Leartes, que se encuentra trabajando en la huerta. El hombre se encuentra envejecido y apenado por la larga ausencia de su hijo. Para ser reconocido, Odiseo le muestra la cicatriz y recuerda los árboles que su infancia le regaló su padre. Mientras los familiares de los pretendientes se juntan en asamblea y piden venganza por la muerte de los suyos, Odiseo, su hijo y su padre, que se encuentran en la casa de este, aceptan el reto y da comienzo la lucha. Leartes dispara una lanza que mata al padre de Antino. Pero en ese momento cesa la lucha. Interviene la diosa Atenea, que anima a los itaquenses a llegar a un pacto para que juntos vivan en paz durante los años venideros. Les dijo, güey, ya bájenle de huevos, ¿no? O sea, pues ¿hasta cuándo van a estar peleando? A ver, Davo, Davo, bájale. párale. Déjate de cosas, Davo Mático. Sí, y pues esa es en total toda la obra de la Odisea, que pues bueno, como puedes imaginarte, pues es una gran aventura, ¿no? Es una gran aventura y no solo es grande la aventura, sino la forma en la que conforman la historia. Es una gran aventura, ¿no? Te dan este primer preludio en donde te platican un poco de la situación actual, digamos, de ese momento, la aventura y el regreso a casa. Y el ansiado regreso a casa. El ansiado regreso a casa y resolver un poco el problema, que es un poco, me recuerda cuando regresan los hobbits a Hobbiton. Ajá. Y todavía ahí se encuentran a ¿a quién se encuentran? A Saruman. Me parece que se encuentran a Saruman al final de la historia de la Comunidad del Anillo. No, del Regreso del Rey. Regresan ya en un momento a la comarca y se lo encuentran ahí a Saruman y lo madran otra vez, ¿no? Entonces, se me figura como este momento donde regresas, hay un último reto, como el último miniboss. El último jefe, ¿no? El último jefe y ya resuelves como todo. El pro bonus. ¿no? Así, ándale, entonces está bueno. Y bueno, adaptaciones pues se han hecho un chingo, ¿no? Tú has mencionado ya un par de ocasiones a la de 1951. Es de 1950. Ahorita te voy a decir porque la tenía por aquí a la mano. Discúlpame, Daumático, me agarraste en curva. Pero bueno, es de 1954. Okay. Se llama Ulises. En donde está estelarizada por Kirk Douglas, es el padre de Michael Douglas. Es una película dirigida por Mario Camerini. Y fíjate que hay efectos que hace Mario Bava.
este director de slashers, digo popular en lo que slasher se refiere del cine italiano, porque es una coproducción italiana gringa. Sí, porque según también había leído, esta película se realiza en los supuestos lugares Sí, teóricamente. En Grecia, Sicilia, en estas zonas. Digo, la película está muy bonita. ¿Sabes qué? Por ejemplo, esta gente de la que hablábamos que quieren entender un poco más sin leer toda la historia, la película sí hay cosas diferentes, pero digamos que te denota bien la historia, por si quieres tenerla como en la cabeza para tu examen. Sí, ahí la tienes muy presente. Sí está bueno, ¿no? Y mi recomendación en este caso para una versión o una reinterpretación de la Odisea muy divertida, les recomiendo visitar en YouTube Ulises 31, que es el anime franco-japonés que salió a principios de la década del 80, que es la Odisea, es básicamente, son 23 episodios, digo, la Odisea son 24, bueno, al menos los que están en YouTube disponibles son 23. Originalmente los pasaban por Imevisión, ahí a mediados de los 80, digo, estaba... Sí, era cuando lo Imevisión. Antes de TV Azteca. Sí, claro. La cancioncita, si se acuerdan, era Ulises, Ulises, que vas viajando por las galaxias, ta, ta, ta. Bien ochentero, bien ochentero. Está súper chingona. La neta es que si tienen oportunidad, véanla. Está en YouTube. Están en español. Entonces no hay ningún problema. Están de forma gratuita. Y es una muy buena adaptación súper futurista, porque está ubicada como en el año 3000. ¿No? Haz de cuenta que... Pues yo pensaba que el 31 era por el año 3100 o sí, algo porque así. En teoría la Odisea está 3000 años atrás y esta la tomó 3000 años adelante. También habíamos platicado del retrofuturismo en algún punto. Claro, y pues que es totalmente apegado a eso. Y las animaciones están poca madre. De verdad, para la época que se hizo está muy, muy adelantada. Y te decía que no dudaría ni tantito que Daft Punk tomara el concepto... Sí, las imágenes para el video que ellos tienen, ¿no? Para esa serie de videos, ¿te acuerdas? Que, sí, lo vi. No me acuerdo cómo se llama ese disco que apareció en el 2000, 2000 o 2001. No me acuerdo. Higher, Stronger, Faster, creo que se llama. Te la debo, no soy tan fan. Pero bueno, es más o menos, ¿se acuerdan que sacaron hace 20 y tantos años? Daft Punk sacó una serie de videos. Una canción se llamaba Faster, Stronger and Higher, creo. Y era esta misma animación, igual muy del tipo de lo que podemos ver en estas animaciones. Animes. En teoría no son animes porque pues sí lo son porque son japoneses, pero pues, también con colaboración francesa. Si quieren leer la historia, pues está gratis en internet por todos lados. Sí, por todas partes. No es algo que ya murió hace tiempo el creador. No se preocupen. Entonces, hay unas versiones muy bonitas. Fíjate que las vi en Gandhi, aquí en México al menos, las tienen en las librerías Gandhi. Económicas, entre comillas, pero pues porque pues las tienes gratis en la computadora, pero económicas, de pasta dura, presentaciones bastante lindas, la Ilíada y la Odisea. Nada más para que estemos también tengan el mismo contexto. La Odisea pues se escribe, se crea poco después de la Ilíada. Entonces es otra de esos poemas o de esas canciones que fue creada en el siglo VIII antes de Cristo, que tampoco se guardan registros. Y bueno, toda esa historia todo lo que ya escucharon, pues es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y pues, como se pueden imaginar, esta vez decidimos platicar de la Odisea, no tanto por hacer este episodio doble, sino porque estoy, ya no sé, muy emocionados por la salida de la película de la Odisea. Viene la película de la Odisea, que me llamó la atención porque mucha gente la compara con Troya. Y yo no creo que tenga tanto que ver con la película de Troya. Ya lo hablamos, Troya es el ciclo de la guerra de Troya. Y aquí es específicamente la Odisea, ¿no? Sí. O sea, seguramente va a tratar. Creo que va a ser una versión de Furia de Titanes. O sea, va a ser estos héroes al estilo súper héroe de acción actual. Sí, sí. Pero traída con lo que sucede aquí, que es muy rico o sea, la historia está buena, ¿no? Y fíjate, Matt Damon como Odiseo, que si ya vieron seguramente vas a ver alguna parte del caballo de Troya, que si bien no está aquí, no está aquí, pero seguramente se van a dar el lujo de meter por ahí cuando cosa, platica, ¿no?, con los
feacios, cuando llegan a la isla de los feacios y se están platicando con ellos, él les está narrando. Él narra que... Pues imagínate, yo inventé el caballo de Troya. Imagínate, las señoritas se empezaron a babear, no, güey. Pues, ¿y qué es el caballo, señor? Empezaron a gotear así. ¿Un caballo pues se es come, que no tenían noticias. No, pues nada. Pero bueno, él les narra, ¿no? Que él es el que crea la idea de hacer un caballo, o en este caso un recipiente en forma de caballo para que se metieran personas o soldados y pudieran invadir con más facilidad. Bueno, pues Matt Damon interpretará a Odiseo, Tom Holland, Spider-Man, a Telemachus. Ok, a Telemachus. Anne Hathaway a Penélope. Robert Pattinson, tu Drácula favorito, Lucifago. ¿Cómo crees? El muchacho que la hace mejor de vampiro. Qué porque, padrísimo. Él va a ser a Tinous. Ok. Lupita Nyong'o, esto es lo que la gente queja, está, ¿no? ahí como loca porque Lupita Nyong'o va a ser Helena de Troya. A mí no me molesta, yo sé que he visto ya también muchos videos en TikTok y en otras partes que te dicen, es que la Ilíada, Homero describe a esta Helena de Troya así, así, así asado. Pero una vez alguien me dijo que no le gustaba oír covers de la música porque a veces rompían la canción original, ¿no? Y yo le decía, oye, un cover es un homenaje a la canción original y hacerle cambios o hacerle, pues, ¿para qué la quieres igual si ya la tienes? Sí. Entonces, lo padre es ver qué pueden lograr con eso. Y yo creo que tomar esta historia y hacer tu propia versión de la historia siempre es una delicia. Ya tenemos una Helena de Troya blanca. ¿Para qué quieres la idea perfecta, igualita? Pues mejor ve la del 54. Sí. Mejor hagamos una nueva reinterpretación del director de esta historia. Y les garantizo, y hasta ahorita ni se rasguen las vestiduras, seguramente no va a ser idéntico a lo que está en la historia. Además, ¿no? Creo que se están rasgando las vestiduras innecesariamente porque, por lo visto, al menos en la Odisea, o sea, en la obra, no en la película, no lo sabemos porque pues, hasta el 17 de julio la estrenan, pero al menos en la obra de la Odisea, Helena de Troya sale 30 segundos. O sea, nada más está ahí sentada al lado de Menelao. Y a lo mejor solo es como para como jalar clickbaits, pero la realidad es que no es un personaje recurrente en la historia. No, y también lo platicamos la otra vez. En caso de probabilidades, pues es más fácil que una africana esté en Grecia porque pues había este intercambio constante de gente de África. O sea, todo el norte de África, todo el norte, Marruecos, Argelia, el mismo Egipto, pues todo está repleto con vestigios griegos, ¿no? Entonces, que no haya intercambio así de que ahora, a huevo conocía a Negri. Si la memoria no me falla, Helena de Troya es hija de Zeus, o sea, es hija de un dios. Puede ser del color que quiera. Pues sí. O sea, ¿tú le ves algún problema? No. Que es donde yo creo que la gente está juiciando. Este es donde yo creo y ojalá me equivoque. Pero la gente juicia que normalmente se habla de Helena de Troya como la mujer más bella del mundo. Y asumo que piensan que Lupita Nyong'o no es la mujer más bonita del mundo. O sea, la gente en su mente diría, no, pues que te hagan Ana de Armas, ¿no? Sí. Pero que se den cuenta que no es así. Hay que verlo de una manera distinta, ¿no? Mira, Atenea, ¿sabes quién la va a interpretar? ¿Quién? Zendaya. ¿Qué tiene que ver Zendaya de diosa? Nada, pero bueno, no es... Pues no se me hace... Se me hace... No es mi actriz favorita. No, está guapísima, pero no es mi actriz favorita, ¿sabes? No me... Charlize Theron aparece. ¿Quién va a ser ella? Calypso. Ah, Calypso, mira qué bien. Mira, curioso porque Calypso, nadie dijo nada, por cierto, cuando salió en Piratas del Caribe como cantante de reggae, ¿no? O sea, ahí nadie dijo nada, ¿no? Pero aquí... Nadie se acordó. Bueno, pero es que, a ver, cuando no sabes... porque Helena de Troya se rasgan, pero yo creo que antes de esta película nadie sabía, ni se acordaban quién era Helena de Troya, ¿no? No sean así, muchachos, la neta, ¿no? Elliot Page, antes conocida como... ¿Cómo se llama? Eso se me hace, con el debido respeto que me merece, se me hace una tristeza porque me parecía guapísima. Era linda, era linda. Se me hacía muy bonita. En esta película de Inception se me hacía preciosa. Ahora es lindo. Pero bueno, supongo. John Leguizamo. John Leguizamo me gusta. Él va a ser Eumaneus. En John Wick me gusta un chorro, es un gran actor. Él va a ser Eumaneo, el sirviente de este güey.
en el que al final termina. Sí, que seguramente les darán un poco de más juego que lo que aquí por aquí lo ves en 1 o 2 capítulos, Sí. ¿no? En 2 cantos. Aquí seguramente en la película les van a dar un poco de más juego. Creo que van a compactar los cantos y creo que van a darle juego a otros personajes, ¿no? O sea, ¿cuánto va a durar la película? ¿3 horas tal vez? Ahorita te O sea, digo. ¿cuánto de estos cantos puedes realmente meter en una película de 3 Ay, horas? cabrón. 2 horas 52 minutos. Pues, aún así, en 3 horas para todo lo que tú lees en la historia, pues no es tampoco tantísimo. No, mira, es como. Estoy leyendo La Comunidad del Anillo. Es un libro hermosísimo. Es un libro que disfrutas así, lo quieres leer así poquito a poquito porque lo quieres disfrutar. Sin embargo, creo que la película está más chingona. Y aquí te va. Ok, el libro, te repito, es un libro muy bonito, escrito de verdad con una precisión quirúrgica que solamente Tolkien pudo hacerlo. Y lo estoy disfrutando. Llevo ya el Hobbit, ahora estoy con La Comunidad del Anillo. Pero del libro, pues sacaron muchas cosas que en la película, pues no salieron. Tom Bombadil, por ejemplo. Pero aparte, la parte visual de Se Peter lo Jackson, lleva. pues se lo lleva Y de platicábamos calle. la vez anterior, ¿tú qué crees que haya jalado más? En el caso de Game of Thrones, ¿la serie a los libros o los libros a la serie? Y creo que fue muy clara la respuesta. La serie jaló más gente para que fuera a leer los libros. En el caso de... El Rey de Conozco los- más gente que vio la serie a que hayan leído los libros. En el caso del Señor de los Anillos, creo que es exactamente, al menos para nuestra generación, Sí, pero es exactamente hay una lo mismo. diferencia. Los libros de Game of Thrones y la serie pues salieron prácticamente al mismo tiempo, si lo ves desde, Ah, sí, sí, desde sí. una centuria. Sí, de antes o ¿No? después de Cristo, ¿no? Sí, sí, sí. Tolkien, pues la película salió No, pues, 40 años después, ¿no? Sí. O sea, ya tuvo 40 años para cosechar seguidores. Fans y entonces, todo. Sin es embargo, diferente. creo que a nivel visual disfrutas mucho la película. Sí, Bueno, sí, se disfruta bastante. yo creo que este caso va a ser algo muy parecido. Sí se van a tomar evidentemente sus licencias porque lo tienen que hacer porque pues No, tienen que bueno, volverlo atractivo. Un director sabe que tiene que tomar algunos, voy a decir, riesgos en hacer algunos ajustes, sobre todo cuando estás adaptando una novela o cuando estás adaptando una historia como esta, para que haga mucho más sentido para el tiempo que tienes para hacerla. O sea, si tú pudieras tener 18 horas para hacerla y alguien estuviera interesado en verlo, 18 horas de una sola película, puede ser, pero aquí tienes 3 horas y 3 horas ya es bastante, ¿eh? Sí, O sea, una sí. película de más de 2 horas, 2 horas y media, es muy arriesgado porque la gente se te aburre. Sí, O sea, sí, sí, sí. hay pocas películas tan largas que digas todo el tiempo me tienen ahí, ¿no? Entonces tienen que arriesgarse, tienen que recortar cosas, tienen que mover algunos detalles para que haga sentido. Y para que tenga un mejor ritmo, ¿no? También Claro. y mantengas al espectador ahí. Y pues bueno, ya el 17 de julio se estrena esta película que yo honestamente... ¿Es A mí me James gusta... Cameron, me dijiste? No, es Christopher Nolan. Christopher Nolan. A mí me gustan mucho las épicas. Me gustan A mí me gustan chingo también. las épicas. Sí, Disfruté sí. muchísimo desde Corazón Valiente, El Gladiador. ¿Te acuerdas de esta Kingdom of Heaven? Creo que se llama en inglés. El Reino No Celeste. la Me acuerdo ubico, de la- Orlando Bloom, que es de las Cruzadas. Ah, claro, es muy También buena. me gustan las de Robin Hood, por ejemplo, tanto Son la de muy Kevin buenas, Costner güey, como claro. la de Russell Crowe, que hizo años después. Sí, claro. Me gustan muchísimo. O sea, me gustan mucho las películas épicas históricas. Y esta, que histórica, entre Y fíjate comillas, que antes, por ejemplo, como Espartaco, o sea, eran buenas películas. sí, tienen mucha onda, Tienen ondita. y pues está, digo, para nosotros que al menos ya tienes la parte escrita en mente, pues bueno, esto Mira, es una yo creo perfecta que manera. lo que vas a ver es una furia de titanes, pero con lo que pasa con Ulises. Sí. Eso es lo que creo que vas a ver. Y para ver eso, pues necesitas meterle candela. No creo, ni por un segundo, que vayan a perder espectacularidad en el Cíclope o en Calipso. O sea, No, estas de cosas hecho, van a ser visualmente... De hecho, estaba leyendo Guau. que Polífemo, el Cíclope, no es digital, es un animatronic O sea, gigante. qué padre, imagínate. O sea, Sí. porque los volúmenes, todo es mucho Las más real. dimensiones, Entonces, texturas, sí, claro. creo yo que es una gran oportunidad para traer estos monstruos, la tecnología actual, el CGI, la IA, todo esto, y hacer una linda adaptación de esta película. Creo que va a ser interesante. No sé si les van a molestar actores, no sé. Digo, ya hay veces creo que no hay que rasgarse tanto las vestidas, aunque sé que he sido detractor de muchas cosas. Sí, ya sí, 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 sí. lo acepto porque va a haber quien diga, pues si tú te quejas de todo, ¿no? Sí, ya sé. Pero
pero a veces hay que dejarle que se desarrolle y luego vemos. Pues ¿no? ahí está, Lucifagor. Tengo un detalle rapidísimo, nada más que por ahí nos preguntaban que si comentamos algo de los hijos de los dioses. Aprovechando el tema, Polifemo pues era hijo de Poseidón. Uh-huh. Y era un monstruo hijo, lo que sea que pues fuera. No lo quería su papá, ¿no? Y lo dejó escondido. Pero bueno, a veces los dioses bajaban a la tierra y tenían hijos, y es a lo que le llaman semidioses, un poco Percy Jackson. Aquiles a mismo, veces ¿no? tenían hijos, o a veces mandaban a alguien y decían que era su hijo, ¿no? Pues tienes el caso Hércules, Aquiles, algunos de los más famosos, Perseo, y obviamente estos semidioses eran grandes héroes, porque pues eres hijo de un dios. Pues tienes, ¿no? Ni modo que no traes seas un con mega qué. héroe. Traes galleta, ¿no? Uno matando al Minotauro, otro a la Gorgona. Fíjate cómo siempre tenían que ganarle a algún monstruo. Pues es que monstruo, solo ¿no? Un semidios podía ponerse al tiro. Que es una mitología súper linda. Yo ojalá, esto me gustaría mucho, que en las escuelas enseñaran más mitología de nuestra zona. Porque sí tenemos una gran mitología. Le enseñan, pero sí. no tanto como la griega, ¿no? O sea, ¿tú cuánta mitología conocen tus hijos de los mayas o de los aztecas? Bueno, aquí es trampa, ¿no? Porque pues sí me he encargado de retacarles siempre de información y llevarlas a los sitios arqueológicos. Pero lo haces tú. Sí, eso pero mi punto es, yo estoy muy claro de que todo esto lo viste, te hicieron leer la Ilíada. Sí, ¿no? sí, y la Odisea. Y ¿cuántas veces te hacen leer o meterte? A lo mejor hoy es diferente. Cuando a mí me tocó, siento que mucho más embarrado. Sabía más de los griegos que de los aztecas. A mi hija en la secundaria le encargaron el Popol Vuh. Eso está bueno. Sí, o sea, el Popol Vuh, a lo mejor alguna otra historia que tenga que ver con nuestra mitología. O sea, no estoy hablando de la historia como tal de los aztecas, sino la mitología que está alrededor de ellos, que también es bastante chida. Es muy buena también, es bastante linda y hay bastantes fuentes en donde se pueden averiguar, fuentes, libros y catálogos muy interesantes que de verdad les recomendamos muchísimo. Oye, y si tienes tiempo y no tienes un problema presupuestal o tienes ganas, yo te recomiendo que te des una vueltecita allá por Grecia. Hay por ahí un tour que me encontré, cuesta como unos $10,000, un crucero de lujo, que te lleva a hacer el tour de Odiseo. Okay. O sea, te lleva a visitar todas las islas o las zonas donde están, ¿no?, las supuestas ruinas o donde supone que pasearon. Entonces, si ya te lo avientas, pues estaría bueno que nos cuentes, ¿no? Si alguien ya lo hizo, estaría bueno que se den una vuelta y nos digan, oye, ¿sabes qué? Yo ya hice el tour, ya hice la Odisea yo mismo y está. Yo ya crucé el canal donde estaba el monstruo de las 6 cabezas y el otra madrola. Esa no me encontré de verdad con nada. ¿Viste nada? Me hubiera gustado ver aunque sea una sirena. Yo sé que tú has visto unas sirenas que te cantan al oído y caes. Esa solamente. No, es Lucifagor, pero esa solamente un trago aromático. Esas sirenas solamente te encantan en quincena para que no llegues a tu destino y llegues a su destino. Y ahí se te va. Pues, pero te he visto, Sí, ¿no? cuentan las epopeyas que así es y que eres el Gilgamesh moderno. Soy el Odiseo, el Odiseo de la región. Odiseo 32. De la 139. Muy bien. Lucifagor, ¿qué te pareció este episodio? Me encanta. Fíjate que estuvo padrísimo porque redescubrí o abrí un canal de información que estaba ahí, pero nunca le había hecho mucho caso, y ahorita me gustó mucho la historia de los griegos, mucho más de lo que antes me había gustado. Pues vamos a seguir trayendo estos temas porque sé que son muy interesantes y también sé que ustedes ahorita van a salir, bueno, algunos van a salir de vacaciones y cuando regresen, algunos ya a la secundaria, otros ya van a empezar a hacer reportes de libros. Échense estos videos porque les van a convenir. Les van a ayudar al menos. ¿Sabes qué? Leí también por ahí que este tipo de historias que son complejas en la lectura, siempre valía la pena ver una película o escuchar un material antes para que cuando llegas al libro ya traigas como algo de carnita y lo ibas a disfrutar mucho más. Entonces es una gran recomendación. Hay muchísimo, el audiolibros hay como 100,000 ahí en todos lados, tanto en YouTube como en Spotify. Varios, sí. Y si no, hay muchos resúmenes en YouTube. Por todos lados hay información de estas historias. Entonces, pues vale la pena. Ahí está. Así es que si les gustó el episodio, por favor, dejen ese poderoso like. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Si no nos siguen, por favor, síganos en Spotify y Apple Podcast. Dejen esos comentarios. Y pues nada, señor Lucifagor, muchísimas gracias. Nada, gracias a todos ustedes. Festejamos el triunfo del Arsenal.
muchísimos años sin ganar. ¡Vámonos, Arsenal! Ojalá ganemos la Champions también, por cierto. Y gracias a ustedes por escucharnos. Ha sido un placer estar con ustedes. Lo hacemos esto para que se diviertan, para que aprendamos nosotros. Y si en una de esas ustedes también aprenden algo, nuestra misión ha sido Ya hicimos. Así es que gracias. Y recuerden algo, cuando tengan oportunidad de soñar, háganlo en grande. Pero sobre todo, no dejen de crear. Gracias y hasta el siguiente episodio.